Sobre la marquesina iluminada con focos amarillos aparece un título que no habías visto antes. Dice La historia sin fin. Debajo del título, un póster que muestra algo completamente imposible. Un niño montado sobre un dragón blanco que vuela sobre montañas, torres y criaturas extrañas. Compras tu boleto en la taquilla. La mujer detrás del mostrador lo corta con un clic metálico y te entrega un pedazo de papel delgado que todavía huele a tinta fresca. Dentro del lobby hay maquinitas de arcade, el olor a las palomitas recién hechas y un gran cartel promocional que promete un mundo donde los sueños se vuelven realidad. La sala se oscurece, las conversaciones bajan de volumen, el proyector empieza a girar detrás de ti con ese sonido mecánico tan particular. En la pantalla aparece el logo del estudio y entonces comienza la historia de fantasía, un mundo amenazado por algo llamado la nada. En ese momento todavía no lo sabes, pero estás viendo el tipo de película que definirá toda una década. Una década donde los cines se llenarán de espadas mágicas, criaturas imposibles, héroes jóvenes y aventuras que aparecen sacadas de los libros de fantasía que empiezan a circular por todas partes. Hoy vamos de regreso a ese momento. A las salas oscuras, a los pósters pintados a mano, a los efectos especiales creados con maquetas, a los animatronics y pura imaginación. Porque en este episodio vamos a explorar el cine de fantasía de los 80. Las películas que hicieron que toda una generación creyera que al entrar al cine era posible viajar por todo el mundo. Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio en donde exploramos los rincones más fascinantes e inquietantes de la imaginación humana. Me dejaste pensando en Turn around and then we Qué buena canción. Seamos honestos, güey. Falcor no parecía dragón, parece perro. No, parece un perrito. Parece un perro. Parece un perrito con escamas, ¿no? Con escamas. A mí me daba medio cosita cuando le enfocaban el lomo. Qué cringe te da esa escena cuando le dan así el llegue con la jeringa en el lomo y dices, híjole, son... Yo pensaba, ¿sabes qué? ¿Has visto alguna vez los huevos de una cucaracha? Son muy pequeños. Bueno, es cuando está de espaldas. Que está tirada haciendo así, güey. No. O sea, se me hacía como que parecían como huevecillos en la espalda y me daba como asco. Sí, no. La verdad, no fue desencantador. Pero bueno, qué realista, ¿no? Porque hasta la fecha te sigues acordando de ese momento. Así de fuerte fue que dejó la impronta en mi cabeza. No tengo presente si La historia sin fin la vi en el cine o en casa. Yo creo que la vi en casa. Estoy tratando de recordar, pero no lo tengo como en el archivo de mi cerebro. Yo estoy 100% seguro que la vi en casa. Sí, ahí sí estoy en Canal 5. Sí, bueno, no sé si en Canal 5, pero XHGC. sí en un canal de estos, no que hubiera una antena parabólica en mi casa y no que a veces piratearan alguna señal, digo, eso no pasaba, pero teníamos varios satélites estadounidenses, estaba muy de moda la antena parabólica en aquellos años y agarrábamos... Sí, obvio, el Morelos 1 y los mexicanos, sí, nada más. Sí, ¿No hay que apoyarlo, lo hecho en México. Sí, no creas que veíamos algún otro satélite así diferente, entonces. Benditos 80 y esa moral tan holgada, ¿verdad? Eran bien bonitos. Cada mes llegaba, no voy a decir mi primo Mario, porque no, estaría mal decirlo, pero llegaba mi primo Mario y traía al principio era todo el aparato, güey. Cambiaban el decodificador. Imagínate. Claro, era del tamaño de una videocasetera. Era como una videocasetera y la cambiaban. Y ya después era más moderno y nomás cambiaban una tarjeta. O sea, o sea, como que encontraron el crack on the system. Yo recuerdo que vendían una revista como especie TV Guía, pero que se llamaba Orbit. ¿Te acuerdas? Y tenía los satélites, ¿no? Sí, tenía los canales. Sí. Y te ibas a la parte de películas para adultos. Bueno, ese satélite. Y wow, había un satélite que era... Miren, y el señor Lucifagor y yo compartimos eso de nuestra infancia. Yo también tuve oportunidad de contar con antena parabólica, un poquito más grande, no tan pequeño, pero llegué justo al momento, eso sí te puedo decir, sí la usé muy bien. Sí. Pero sabrás que aquí en esta pequeña localidad pues era difícil que te llegara la señal regular de televisión y era muy socorrida la antena parabólica y de cierta forma la habían hasta como economizado. No era un servicio tan caro como solía ser. Y bueno, la manera para enterarte pues era ver el Orbit. Era una revista y aparte era como delgado, el papel era así como papel de sección amarilla. Sección amarilla, así es. Entonces veías todos los canales y venía todo el mes, ¿no? Sí, programación de todo el mes, de todas las películas que iba a ver
Y ya nada más le ponías al control el satélite que querías y ese armatoste, ¿no? Giraba, Sí, y aparecía. Yo recuerdo que el final de esos tiempos fue cuando nos pegó el huracán Gilberto, fíjate. Y ahí se cayeron. Tuvieron que bajar todas estas antenas. Tuvieron la precaución también ahí en la casa. Mi papá se subió y pues ahí como pudo la bajó. Yo fíjate que creo que allá en México fue la llegada de estos sistemas por Como satélite DirecTV, como DirecTV y Sky, Sky. ¿no? Sí, Creo que fue el momento donde como que se rompió el tema de la tele satelital. Obviamente hoy con internet, pues eso ya es una historia. Incluso no sé si DirecTV y Sky siguen dando servicio. En otra forma, ¿eh? He visto, por ejemplo, Sky en versiones como más creo que tiene la versión de económicas. internet que es un cubo y te da el servicio. Pero yo creo que ese fue el momento en donde reventó y desapareció la antena. Me acuerdo que no era una antena, pues era un plato grande. O sea, no creas que era una antenita y hacían un castillo de cemento. Sí, no, hasta una base con un tenía tubo cierto ahí grado de galvanizado, bien cabrón. Sí, bajaba claro. de repente un cable coaxial así medio raro a tu televisión. O sea, era la mezcla de electrónica y mecánica. Y no que lo hicieras, pero cambiabas de tele para poner el porno en tu cuarto. Digo, para cambiar, o sea, cambiabas el cable porque necesitabas hacer, ya sabes. Claro. Qué bonita década. Y yo supongo que, al igual que yo, tu niñez temprana, pues fue en los 80, ¿no? Sí, claro. Fue cuando nos tocó, digo, ya adolescentes en los 90 y pues ya el resto. Pues, ya dejamos de contar. Pues ya tenía videocastera. Sí, no, entonces a muchos los 80 nos pegó. ¿Y qué tal era justamente entrar a cualquiera de estos canales o ir al videoclub o ir al cine y de repente encontrarte con este tipo de películas? Y fíjate, yo creo, sí es una creencia porque no tengo prueba, pero tampoco dudas, que la antena parabólica me enseñó muchísimo y me dio una de las habilidades que más me ayudaron al llegar a Cancún, güey, que es hablar inglés. Claro. Digo, dicho está de paso que mi papá me metió a todas las escuelas de inglés dime un nombre de una escuela de inglés que conozco. Lennox. Estuve. Otra. Harmon Hall. Estuve. Claro. Otra. Follow Mossy. Estuve, pero con los libros. Ya, sí, claro. Follow Me. Sí. Estuve en el Anglo, estuve en Berlitz, en todas las de inglés. Pero cuando éramos chicos teníamos la antena parabólica y veíamos mucha tele en inglés. A veces no entendía ni madres, pero yo creo que eso me ayudó como a muchísimo, grabarte la idea. sí. Y de verdad creo que eso fue una gran ayuda para que el inglés se me diera. Y cuando llegué a Cancún, pues lo pude utilizar. Antes de venir a Cancún jamás había hablado inglés de manera coloquial, salvo en las escuelas, ¿no? Y nunca he sido un estudiante brillante, y a mí me tocó con las caricaturas, ¿no? Entrarle al inglés. G.I. Joe, Transformers. G.I. Joe. Eran las caricaturas de la mañana, ¿no? Y Tiger Sharks. Y los tigres del mar, ¿no? Esas yo las vi ya en Imevisión. Ya traducidas. Ya más adelante. Pero sí, me tocó crecer con digamos, la cercanía o de cierta forma el privilegio del entretenimiento gringo, ¿no? Y también lo que tenía muy chingón es que cuando en México una película tardaba de jodidos 6 meses hasta a veces un año o más en salir de cuando se había estrenado en Estados Unidos, en la antena parabólica a veces la tenías mucho antes de que saliera en el mismo cine aquí en México, lo cual en algunas ocasiones era muy bueno y pues definitivamente creo que fuimos muy privilegiados por tener acceso a tanta porquería de esas que nos ha surcado. Voy a dar un placer culposo que hoy en día ya no es tan culposo porque sé que mucha gente lo hace, pero había un canal, obviamente el precio de la historia nace de este tipo de cosas, pero había un canal que era un canal literal de ventas por televisión. Sí. Que no te dejas que había las primeras basecitas redondas que daban vueltas. Entonces lo ponían y te ponían el precio. Y luego había otro canal que todo el día hacían eso, que llegaban unos güeyes como unos bazares enormes y llegaban así con no sé, ¿no? Sus platos de porcelana. Y había un güey experto y les decía, ¿no? Sí, este plato es del siglo VI, siglo VI me la mamé. Bueno, pero del siglo XVI, cuando estaba el rey fulanito. Y entonces todo el tiempo, el tiempo de vacío de mi mente, veía esos programas así. Eran intoxicantes, güey. Es que yo te puedo decir que ahí empezó mi afición por las tarjetas deportivas, porque no tenía tarjetas, aquí no vendían de esas tarjetas, pero podía pasar horas viendo ese tipo de canales que abrían los paquetitos y mostraban las de béisbol. Y luego las subastaban en el canal y la gente hablaba. Pero era una diversión. Hoy, por ejemplo, si ustedes ven el precio de la historia,
pues es ya como la evolución de estos programas de los que hablo, ¿no? Igual es como el televentas, ¿no? Sí. El Que canal también había muchos canales de ventas de ese tipo, ¿no? por Que televisión. mostraban productos que no sabías que necesitabas. Y güey. te vas a llevar aparte el asador de, ¿cómo se llama este? De Foreman. Sí, güey. De Joe Foreman. Yo confieso que sí fui víctima. Digo, no, yo no, mis padres, porque pues, se los pedía. Al final, en ese momento no tenía acceso. Y sí, en alguna ocasión me pedí el App Master 2000 o algo así. ¿El que te daba toques eléctricos? No. Este era una especie de triángulo y tenía en la base como un resorte. Que hacías así como... No, te lo ponías en la panza y como que le dabas ahí al... Sí, como le dabas para desatorar el clinch, cajón. El ¿haz de cuenta? clinch. Ándale. Y supuestamente te formaba unos abdominales No, yo no. sabes cuál, pero creo que es más moderno. Este que te lo pegabas en la panza y da toques. Claro. Se sentía horrible así. No, te digo, harta porquería. Sí, pero bueno, sí. no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de cine, de fantasía. Lo siento, fueron... Sin embargo... Desbloqueamos recuerdos interesantes. Es inevitable de desbloquear recuerdos. Oigan, antes de continuar, pues nada más si nos pueden dejar ese poderoso like. También si no están suscritos, por favor, échenos la mano, que es muy, muy importante. Y quiero pedirles un favor muy especial. Ok, todos tenemos una novia, un papá, una mamá, un hijo, un sobrino. Quiero que en este momento se paren de donde sea que estén y se acerquen a las 5 personas que tengan más cercanas, les pidan prestado su celular un segundo, lo abran Spotify y se suscriban a este programa. Sí. Porque necesitamos seguidores. Sí, por favor. Entonces, por favor, no creo que sea una intrusión cuando lo haces, por favor. Sí, no. ¿Me lo prestas, por favor? ¿Me prestas tu teléfono? Quiero que sepan que los primeros 100 seguidores de la Cueva del Guampa nacieron así. Es correcto. ¿Me prestas tu teléfono un segundo? Quiero ver una cosa. ¿Me dejas ver algo rápido en YouTube? Sí, claro. Y por eso, después de eso, ya nadie le presta el teléfono al señor Lucifago. Sí, también es correcto, pero tuvimos muchos seguidores. Bueno, hagan eso si pueden, nos echaría muchísimo la mano. Si no, ustedes suscríbanse y también cualquier cosa déjenos aquí un comentario y esas estrellitas si nos estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, o bien ese poderoso like si nos estás escuchando o nos viendo en YouTube. También síguenos en nuestras redes. El señor lo encuentra como @Lucifagor, a su servidor como @Davomático. Estamos casi, te iba a decir casi en todas, pero tú andas ausente, ¿verdad? Andas como... ¿Sabes qué? Tiene tiempo que no publico, pero es que el tiempo es una barbarie. O sea, Sí. no me da el tiempo. Y luego, eso sí es un problema mío. Grabo cosas y digo, pues quiero hacerle cosas. Entonces ya no Se te subes el olvida, video sí. porque no se me olvida, pero quiero hacerlo tan especial Ya. que no acabo haciendo nada. Entonces, eso Pero bueno, al señor lo voy a pueden corregir. encontrar en Instagram y en... Bueno, pero si me mandan un mensaje directo, probablemente no les conteste, pero sería chido. y estaría, sí contesto todo, pues ni nadie me manda nada. Imagínate, veo uno, digo, a huevo. Huevo, llegó. Llegó algo. Y bueno, a mí me encuentran como @Davomático en TikTok, Instagram y creo que ya nada más porque Facebook ya me lo volvieron a volar, entonces... ¿Te volaron Facebook? Sí, ya hasta tengo nueva personalidad en Facebook. ¿Tú también? Sí, me llamo Chris Hemsworth. A ti te tocó al menos un güero. Sí. Yo me llamo Lin Chu Yen. Sí, carajo. Ahora, ¿tengo unas nalgas, güey? No, pues han Que de estar de están campeonato. De campeonato, Sí. ¿no? No, a mí me dejaron la misma foto de perfil, nada más que me cambiaron el nombre, lo cual se me hace algo de pésimo gusto, maldito de Sí, donde estés. Claro, o sea, si ya le vas a poner, pues de perdida pone una foto de alguien que digas, oye, da gusto. Pinches malacios. No sé de dónde sean, pero se les va a pudrir algo. Si no es por que ahí. ya está podrido. Oye, lo que pero sea, ¿sabes claro. a quién no se le va a pudrir nada? Y al contrario, les va a reverdecer, les va a hacer así. A las personas que nos han escrito, Lucifagor. Y es que vamos a hacer algo que no hemos hecho y es leer comentarios de parece nuestros bien, seguidores a ver. que ya lleva pues un tiempo, ¿no? Que nos han dejado. Y quiero saludar primero. Estos comentarios pues, son de videos anteriores. Joao Puente, El buen que Joao. siempre nos escribe, dice: el documental de Like and Magic es hermoso. Toda esta creatividad para poder plasmar lo que tienes en mente es una maravilla. Gran episodio. Muchas gracias, Joao. Este es del que salió de Sci-Fi de los 80. Ujú. Grandes películas de Que digamos que este es como una... Esta es como la segunda parte como la de segunda ese programa. o tercera parte, ¿no? Bueno, Porque sería la tercera, ya tuvimos el de horror. Swords and Sorcery. Bueno, cuarta entonces. Sería la cuarta parte, de hecho. O sea, es que no maduramos, nos hemos quedado en los 80. pero bueno, básicamente hay un serial de Swords and Sorcery, hay otro serial de horror, ya hubo uno de ciencia ficción y vamos a tener este que es fantasía.
Y de ahí solo sigue drama, ¿no? Sigue Mujercas de la vida no, real. Acción. Acción. Acción y aventura. Bueno, pero se empieza a complicar porque ahora que estaba leyendo tuve que descartar cintas solo porque ya las habíamos puesto sí, antes. caray. Entonces, Pero bueno, hay una bonita selección, eso sí, se los puedo Así asegurar. es. Mira, Edier Barrera dice, muy de acuerdo con el top de ambos. Sería chévere que algún día hablaran de películas que son un fenómeno cultural como Top Gun. ¿Ves? Como de acción, güey. órale, me gusta. Fíjate que Top Gun, película ochentera, también. Sí, cae. Que jaló ¿Viste muy Maverick? bien. Aunque me dio mucha risa, una vez vi un TikTok de un güey que explica que Top Gun realmente trata de un güey que es gay, pero no sale del closet. Sí, pues eso mismo lo dice Es muy Tarantino interesante. en Pulp Fiction, ¿no? Pues creo que es Tarantino que dice, you can be my wingman anytime. Sí. Dramático, pero My es una Guzman, sí. es una gran película Muy y buena. el juego también era bueno, por cierto. Muy, muy buena. Y me gustó Maverick, fíjate. A mí me Hace- gustó mucho, Maverick. Muy entretenida. ¿Sabes qué? Mira, yo tengo dos actores que no me pierdo y normalmente no me decepcionan, que uno es Tom Cruise. Soy súper, súper, súper fan de Misión Imposible. Entonces, normalmente las películas que hace, pues tienen Sí, ese gusto. tienen Y esa también genética, ¿no? Brad Pitt me gusta cómo selecciona sus películas. Es guapo, es guapo. No tanto la guapez, pero sí me gusta. Normalmente las películas que hace son divertidas, son... El mío sería Leonardo DiCaprio, fíjate. Ya ahora que es como gordo y fodongo. Ahora me cae más, tan me bien. representa, ¿Sí? me representa más. Sí. Digo, así tiene amargado grandes y todo. películas, ¿no? O sea, como Oye, Critters 3. Eric Lázaro, perdón. Eric Lázaro. Qué buen rollo traen. Iba a decir, párate y anda, pero no sé No. si van a banear por No, estos comentarios. espérate, esos nos llegaron. Un abrazo, aquí. Lázaro. Esos son Y los más que ahora últimos. que va a ser Pascua. Esos son los últimos que nos llegaron aquí. Y mándenos comentarios si quieren escuchar sobre un tema en específico, un tema que les llame la atención, aunque no sepamos nada. Acuérdense que normalmente no sabemos nada, ¿no? Entonces, si nos mandan cualquier tema, pues no va a pasar nada. Lo estudiamos, trabajamos y Sí, vámonos. pasa nada. Mira, Alfredo Milo Hernández, es increíble lo que hacen. Me da mucha felicidad cada vez que salen los episodios. Muchos saludos desde Phoenix, Arizona. Abrazos de Phoenix, Arizona. Ahí está, muchas gracias. Bueno, esos fueron los últimos que nos llegaron. Te platiqué la vez que me secuestró un Uber en Arizona, en Phoenix. Un Uber no tripulado en Phoenix. ¿No? ¿Cómo fue? Es que íbamos, el joven Julián y yo, le mando un abrazo, y estábamos de trabajo allá en Phoenix, y fuimos a una plaza comercial y dijimos, oye, pues vamos a pedir un Uber. Oye, y si pedimos de estos no tripulados, a ver cómo es, que aparte llegan en puros Lamborghinis, creo que son. Y entonces llega nuestro Uber, pero se bajan unas personas del Uber, y nosotros estábamos justo donde se bajaron, entonces se nos hizo fácil, se bajaron, ni cerraron la puerta, nos subimos. Ahí aprendí que tienes que cerrar la puerta y después volverla a abrir si es que quieres. Como ¿sabes? reiniciarlo. Como reiniciarlo, pero nos Ok. subimos al carro, el carro empieza a avanzar y se para como 200 metros adelante. Y no pasaba nada, güey. O sea, y las puertas no se abrían, no pasaba nada. Nosotros, ¿qué pedo? ¿Nos va a llevar o qué? Y de repente estuvimos ahí como 5 minutos y de repente nos suena una voz así, ¡hey, usted! Pues estamos aquí atrapados en el auto. Es que usted, ¿qué hizo? ¿Por qué está en el auto? O sea, ni siquiera ese era su auto. ¿Qué hace ahí? Oye, Pues es que nos subimos y le explicamos. Entonces nos dice, bueno, baja un segundo del auto y cierra la puerta. Nos bajamos, cerramos la puerta, se arranca y se bajó y ya no regresó nunca nadie. O sea, no solo los secuestró, sino también los abandonó. Sí, nos abandonó, güey. Está sentí muy de bien ciencia feo. ficción, ¿eh? Que te secuestre un... Pero, ¿sabes qué? Vas en el carro y no maneja nadie. Y sí es así como súper. Sí saca de weird, onda, güey. ¿no? Te saca de onda. Es lo que piensa... ¿Quiénes van a ser los primeros en subirse a aviones no tripulados, no piloteados por humanos, sino por inteligencia artificial? No, Porque pues eso ya es pronto. Pues ¿eh? O el sea, ejército, pues esos. Para eso están. Saludos. Y los Todos ratones. nuestros respetos, todos nuestros respetos. Oye, ahora vámonos con los comentarios que nos llegaron recientemente a Spotify, porque también por ahí se pueden comunicar. Alejandro dice, me encanta su podcast. El Día de la Bestia es buenísima, la recomiendo. Saludos a ambos. Este es del de Satanás, cuando platicamos. Gran película del. ¿Ya la viste? La acabo de ver hace otra vez poquito. Española, me encanta el padre. Es bien chido. Me gusta el Día de la Bestia. El Día de la Bestia, pues ahí está. Saludos, Alejandro. Mira, Felipe González, qué episodio tan más chingón. Lo voy a decir por ti, Felipe, tan más chingón. Pecha guagua, motherfuckers, la frase de la temporada. Este nos lo escribió de Sci-Fi de los 80. Muchas gracias, hombre. Franok, 1979, dice, excelente e interesante información. Felicidades, muchas gracias.
Oye, cuando Ani. dice excelente e interesante información, así como ya dedíquense a otra cosa. ¿No ves que ahora cuando quieren callar estas comentarios criticones dices, interesante Sí, sí. comentario? Ok. No sé. Híjole. Entonces ya no lo tomo como. Pues dice felicidades al final, ¿no? Pero pues es que Se tomó la molestia al menos. no que yo No es vea este cierto. tipo de programas, pero en la casa de los famosos, Ok. ojalá me hablara sin teorías, le Ajá. estaba tirando carreta el hermano de Adrián Marcelo o alguien así. ¿Cómo puedo ver estas cosas? No sé, pero bueno. No, ¿cómo te sabes los nombres? Deja que lo veas. Y entonces se voltea a las sin teorías y le dice, interesante comentario. Y se voltea y ya no le dice nada, ¿no? Entonces es como una forma muy polite ahora Ok. de acallar voces quejosas. Ok, bueno, lo voy a empezar a aplicar. Annie Arciénega. Amé, super episodio, super fan de Tyrion Lannister. Está Personajazo, Tyrion Annie Lannister. Arciénega. Gaspar Santiago, excelente programa. Nos motiva incluso a leer más de las obras y adentrarnos en el tema. Gracias. Mi querido Gaspar, ese es el meollo del asunto. meollo del asunto. Si logramos que lean una página de un libro, ya no todo el libro, que lean una página, miren, ya nuestra misión está cumplida. Efectivamente, y pues muchas gracias. Sí, ese nos lo escribió con los de los piratas. El doctor Alfredito, excelente capítulo, amigos. Gracias por el esfuerzo. No sé cómo tomarlo. Yo no sé si lo está diciendo sarcásticamente, Pero irónicamente no, o nada. El doc es carnal, el doc es carnal. Mi doc sabe que uno le echa ganas. Sí, es sincero. Andúril, ¿te acuerdas de que Andúril Andúril, había el escrito Señor de los Anillos? No. O sea, un amigo que su nickname supongo que es Andúril. Ya nos había escrito previamente. Nos escribe ahora diciendo: también soy fan de Canción de Hielo y Fuego. Amo cómo todos los personajes van construyéndose y transformándose en la serie. Soy fiel seguidor de los Starks, aunque también me desespera la rigidez de Ned. Es tipo, Dios mío, Ned. Saludos, afecto. Lo quise recrear igual. Y lo hiciste igualito, güey. Sí, y dice, sí, el nombre de Andúril lo puse por la espada de Aragorn. Está la espada de Aragorn. Es que te acuerdas que ya nos había escrito y que dijimos, Andúril, qué chido nombre, seguro es también como del Señor de los Anillos. Güey, y estaba viendo que están vendiendo la espada rota. O sea, hay como un prop que es la espada y los cachitos te venden. O sea, está muy cagado. Y, a ver, tengo uno más por acá. Ya sabía yo que era algo, pues, pero no estaba seguro. Martín Pulido también nos escribe Cabin on the Woods. Divertidísima, película. Aunque habéis fastidiado un poco el factor sorpresa para quien no la haya. A veces fue el señor Lucifagor, ¿eh? No fui yo. A ver, vamos a dejar aquí algo en claro. Si la película tiene más de 10 años, güey, no es spoiler. O sea, Martín nos escribió para el episodio de Horror Cósmico. Oye, Martín, si me dices que te fastidié el Ciudadano Kane por decirte Rosebud, pues no puedo hacer más. La película tiene 40 y tantos años, ¿no? O sea, no, chavos. Ok. Bueno, me disculpo si alguien le spoilea algo. Ahí está. ¿Quieres un comentario más? Sí, dale. ¿Uno más? A ver, mira, aquí hay una aclaración también. Esto está buenísimo porque también nos... Oye, dedíquense a otra cosa. El taco, ¿no? Mi papá. Un beso a mis padres. Ya no la arman. Sí, ya no la arman, chavos. ya están rucos. Oye, Daniel Leos, increíble. Me encanta todo lo de Canción de Hielo y Fuego. Hagan más contenido. Excelente episodio. Solo como aclaración, el lema Martel es nunca doblegado, nunca roto. Gracias, Daniel. Gracias, y dice... Jorah Mormont no llegó al final de la serie, se nos petateó en la batalla de la larga noche. Sí es cierto. Nosotros andando, es que ese personaje me caía falsos, bien, levantando falsos, eso está muy mal. Y ahora lo está oyendo en español y tiene una voz así súper... Sí. Sí, Khaleesi. No lo hagas, Khaleesi. Súper penetrante. Sí, Khaleesi. Yo siempre he querido ese. Pues gracias por esos comentarios. Es en serio muy bonito muy leerlos. Muchas gracias. Quisimos tomarnos este tiempo para también mandarles saludos y agradecerles. Y que sepan que los leemos, que estamos atentos, que si hay comentarios o quieren ver cosas, escuchar algún tema en especial, eso nos enriquece mucho. Digo, si no, pues seguiremos haciendo lo que nos gusta a nosotros, nos vale más lo que a ustedes les guste. Y así de fácil. ¿No? Porque asumimos que lo que hacemos les gusta también a ustedes. Sí, ojalá así sea. Bueno, pues ahora sí, después de casi media hora, vamos a platicar un poquito del cine de fantasía en los 80, en donde, que en algún punto ya lo platicamos con el cine de ciencia ficción y también en el cine de horror. Ahora es turno del de fantasía.
la explosión de estos géneros, que son géneros muy visuales, pues no, la matemática es muy sencilla. Sabemos por qué en este momento nació. De nuevo, lo platicamos también con el cine de ciencia ficción. Gracias a Star Wars o los avances que nos mostró la película, sobre todo la creación de ILM, una compañía 100% dedicada a efectos especiales, a efectos visuales, muchas veces combinando lo digital con los efectos prácticos. Sí, incluso stop motion y estas Todo. cosas. O sea, Sobre todo, por ejemplo, en este tema, el stop motion fue... ¿Cómo lo utilizaron? Muy Por ejemplo, importante. seguro traes en tu lista de tops a Clash of the Titans, que es una gran película de fantasía, Claro. mitología, pero pues ahí pudimos ver un gran despliegue, ¿no? De stop motion. O por ejemplo, yo sé que esta no es de fantasía espacial si tú quieres, Star Wars, con todas sus animaciones stop motion, pues también fue... Bueno, hubo buenísimo. muchísimo stop motion, pero sobre todo más ya para el Imperio Contraataca, ¿no? O sea, Pues sí, para el Imperio Contraataca. En New Hope creo que estoy tratando de meditar stop motion como tal, ¿no? No. Más Es bien en el Imperio Contraataca, ¿no? y en el regreso bueno, del no, Jedi. sí hay, ¿sabes qué fue stop motion? El juego de Dejarik. Claro, esa recreación del juego de Dejarik fue stop motion. O lo proyectores. Bueno, pues Star Wars abrió brecha para todos estos géneros porque se demostró la capacidad de la tecnología y lo que podía hacer esta aplicándose en pantalla. Ahora, estamos hablando de que en los 80 hubo toda una explosión al respecto y la tecnología en efectos especiales, y yo creo mucho que la curiosidad en efectos especiales ayudó muchísimo al desarrollo de este tipo de películas, porque el efecto especial es chido, pero en una película donde hay cosas que nunca has visto, sí, es más chido todavía, ¿no? Sí, o sea, no es lo mismo exacto. ver Kramer contra Kramer con efectos especiales, que a lo mejor ni te das cuenta que hay efectos especiales. Porque, por ejemplo, hoy en día tú puedes ver una película grabada y le hacen muchas cosas a las películas, ¿no? Le borran cosas, le quitan, o sea, está muy toqueteada. ¿Te acuerdas? No, la película... Y le dicen Carmen, ¿no? Sí, le dicen Susana. Y entonces, en aquel entonces, empezaban a darse cuenta cómo los efectos especiales podían cambiar y llevar lo que te imaginaste hacia una pantalla y poderle transmitir. No es lo mismo que te platique una historia en donde hay un fantasma y pues a duras penas veas el fantasma y te lo imagines, a ver una historia donde hay un fantasma que sí atraviesa una pared, ¿no? Exacto, y sea creíble y sea, bueno, así de realista, ¿no? Y esto pasó justamente en la década en donde no solo utilizaron muy bien los efectos digitales, no solo se utilizaron bien los efectos prácticos. Vamos a cuántos años ya de desarrollo de la cinematografía habían pasado ya para este momento, todos los diferentes planos, secuencias, todo lo que hacían como efectos prácticos, pues ya se las sabían muy bien. A esto le añadieron la parte digital, lo cual creo que fue una cosa maravillosa, pero surgieron otras cosas que se usaron muy bien para la realización de estas películas de fantasía, ciencia ficción, horror un poco, que fueron los animatronics. Eso te iba a decir. Los animatronics, las criaturas. Las criaturas de estas criaturas mecánicas, estos especie de robots que funcionaban a control remoto. Y por si no la tienen muy clara, piensen en los Gremlins. Por ejemplo, ¿no? ¿No? Ándale, eran marionetas mecánicas que eran un animatrónico al final del día, ¿no? Entonces, era combinar efectos prácticos con animatrónicos y con efectos de sonido y algo de digital. Y con digital. Y a eso también hay que sumarle el boom que tuvieron a final de los 70 y durante toda la década del 80. Y creo que hasta nuestros días hay un público. A mí me gustan muchísimo los mopeds. Y todo el tema de las marionetas y las botargas, gracias a artistas como Jim Henson, que hemos platicado cuántas veces. Incluso Phil Tippett, ¿no? Incluso Phil Tippett, Jim Henson, Frank Oz, todos ellos sí. Que participaron en muchos proyectos trayéndonos marionetas de, ¿cómo decirlo?, de tan alta dificultad, ¿no? Porque animadas, hablábamos de criaturas que se llegaron a animar hasta entre 5 personas, ¿no? Que necesitaban 5 personas para poder operar una marioneta. O, por ejemplo, Falkor, ¿no? Que hemos también platicado. Que necesitaron muchas personas para poder hacer esa animación. Hay muchas cosas. Estaba viendo Dragon Slayer,
Por Y ejemplo, y Dragon aparece Slayer. la cabeza del dragón, que es enorme. Está poca Está madre. poca madre. Y pues para animar eso requería... Fíjate que esa película la vi en una reproyección de cine porque es de las Sí, primeras, sí, es muy hecho, viejita. es como del 80, Es del 80, 81. 81, 81. Yo la vi más adelante, la vi ya, supongo yo, de haber tenido ya unos 11, 12 años. Claro. Pero incluso verla en el cine en ese momento, que habrá sido como en el 90 más o menos, era impresionante, ¿no? Era una película de 10 años que seguía manteniendo. Y la volví a ver con efectos del programa, porque me Yo la vi gusta ayer mucho. también. Es de las Sí, sí. favoritas. Y sigue teniéndolo. O sea, Está en sigue Disney teniendo. Plus, supongo, ¿no? Está en Disney Plus. Yo la vi sí. en YouTube, de hecho, Sí, pero... porque hay. Sí, esa sí. es la otra, ¿no? Que muchas de estas películas están aquí, ¿no? Están aquí en YouTube gratuito, pero la vi por ahí en Disney Plus. No, es una película. Yo la vi muchas veces gracias al videoclub de mi tía, porque pues era de las que estaban ahí de cajón. Y la película es maravillosa. Estaba poca madre, Muy estaba linda poca película. madre. Bueno, pues todo esto lo teníamos ya a disposición. Y evidentemente los creadores, los directores, escritores, pues ahora tenían muchísimas más herramientas para poder llevar historias épicas como las que vimos a la pantalla. Y en su momento platicamos, por ejemplo, del género Swords and Sorcery, ¿no? Ya habíamos hablado un poco de Conan el Destructor, de Red Sonja, de Beastmaster, de estas películas que hasta cierto punto se les puede llamar de fantasía. Habíamos platicado que era un subgénero incluso de la fantasía, el Swords and Sorcery, que también lo llaman fantasía oscura para algunos, dark fantasy para otros. Bueno, hay una serie de definiciones. Habíamos platicado un poco de esto, pero estas películas de Swords and Sorcery, como Conan, como Beastmaster, de las que ya platicamos, eran producciones de cierta forma pequeñas. Eran producciones contenidas, que de hecho ese fue el éxito, ¿no? Que eran económicas, que se Sí, que podían eran muy hacer. baratas. Y de hecho, muchas de estas, ¿eh? Sí, algunas de estas, pero aquí, ¿qué pasó cuando se combinó este tipo de historias fantásticas, épicas, con esta tecnología? Pues fue el boom de las películas. Pero hemos platicado también que el éxito de un género y la réplica de las películas a lo largo de un cierto determinado tiempo, pues son inquietudes de un público y estas inquietudes pues surgen, digamos, no es gracias a una película, sino es una, ¿cómo se puede decir? Una mezcla de factores que hicieron que el público en los 80, en particular a principios de los 80, estuviera muy clavado con el tema de la fantasía. Pero hay una característica muy interesante de estas películas. Muchas de ellas fueron una producción de fantasía interesante, pero en taquilla no les fue bien. No. Pero cuando reviven en el género de video, Se volvieron o de culto. incluso se vuelven de culto cuando pasan los años. O sea, en el momento de haber sido estrenadas, a lo mejor no crearon expectativa, pero cuando la gente las pudo ver, digamos, de manera más detallada en casa, cambió totalmente y se volvieron películas de culto que todo mundo hoy normalmente recuerdas con mucho cariño de aquel entonces. Eso, porque al final son películas de corte familiar. Hablábamos de La historia sin fin, Dragon Slayer. O sea, son películas que puedes ver en compañía de... Hoy en día podrías verlas en compañía de tus hijos, sin ningún problema. ¿No? ¿eh? Entonces, súmale que son películas familiares. El formato en ese momento llegaba por fin. Teníamos la película disponible Sí, claro. en nuestra casa en un formato muy práctico que fue el VHS, Betamax, como sea. Y se volvieron películas muy entrañables, que te recuerdan mucho. Y que aparte, obviamente no tenías 3,000 películas, entonces Exacto. las pocas que tenías, la veías una y las otra y veías otra. múltiples Entonces, ocasiones. el formato sí tuvo mucho que ver. Y una de las mayores influencias para que este género tuviera éxito en la década fue, obviamente, se lo pueden imaginar, el mítico juego Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones. Que estaba reventando en los años 80. Tenía todo yo creo que todo Estados Unidos, no sé qué tanto Europa, obviamente no tenemos tanto contacto, salvo a lo mejor un poco España, pero nunca he sabido qué tanto fue la influencia. Lo que me queda claro es que en Estados Unidos era en Estados Unidos súper fue popular, ¿no? una oleada tremenda digamos que de los últimos 3, 4 años de los 70, a partir del 77, 78, y durante la primera mitad de la década del 80, fue el juego más vendido que hubo. Y esto pues trajo elementos
que se empezaron a utilizar en las películas. O sea, elementos como magos, dragones, espadas mágicas, los reinos bárbaros o estos caballeros. Reinos medievales. Claro. O sea, todo ese lore nos trajo el juego. Que también un poco la explosión de que seguro venía también por ahí de algunos juegos que empezó a ver más adelante. ¿O para cuándo teníamos ya la historia de Lucifer, a veces yo sé que puede sonar más sosa que la fantasía, pero en esta ocasión tiene un porqué muy particular. A ver. Ahí te va. Bueno, primero, hay muchas personas que cuando hicimos el episodio de Swords and Sorcery, que habíamos platicado un poco del juego Calabozos y Dragones, nos habían preguntado que si podíamos hablar un poquito más de este juego, pues para que tuvieran un poco mejor de contexto. Y bueno, antes de Dungeons and Dragons existía un juego llamado Wargames, que simulaban batallas históricas con miniaturas. Uno de los más influyentes fue Chainmail, creado por Gary Gygax y Jeff Perren. Que es como el abuelo de Warhammer, supongo. Como el abuelo de Risk. De Risk, okay. Sí, o sea, de ese tipo, como que recreaban batallas históricas. Y este juego podías recrear combates medievales, pero incluía algo novedoso: reglas opcionales de fantasía, con magos, dragones y criaturas inspiradas en la obra de Tolkien. Al mismo tiempo, otro diseñador llamado Dave Arneson experimentaba con una idea distinta. En lugar de controlar ejércitos completos, como habían sido los juegos previos, cada jugador controlaría solo un personaje que exploraba mazmorras, ganaba tesoros y subía de niveles. Arneson entonces creó una campaña llamada Blackmoor, donde los jugadores exploraban un castillo lleno de monstruos. Esto introdujo conceptos totalmente nuevos para esta especie de juegos. Personajes individuales, puntos de experiencia, niveles, un narrador que contaba el mundo, lo que más tarde se llamaría Dungeon Master. Y Arneson entonces le mostró su sistema a Gary Gygax en 1972. Gygax quedó fascinado y juntos desarrollaron un reglamento completo mezclando mecánica de Chainmail, exploraciones de mazmorras y narrativa improvisada. Entonces, en 1974 publicaron por primera vez el juego bajo la pequeña editorial TSR. El resultado fue Dungeons and Dragons, considerado el primer juego de rol moderno, el famoso RPG. Los jugadores ya no competían entre sí, vivían aventuras cooperativas, narraban historias de fantasía, desarrollaban personajes a lo largo del tiempo. Hoy en día, este juego sigue siendo publicado por Wizards of the Coast. Esa compañía Wizards of the Coast es grande, ¿verdad? Es muy grande. Son también los que hacen Magic the Gathering. Ah, ok. Son los... De hecho, el CEO actual de Hasbro venía de ese brazo que es de Hasbro, de Wizards of the Coast. Entonces es como filial de Hasbro. Ahora ya la compraron, ¿no? Ya es que los monopolios grandotes compran todo. Pero haz de cuenta que el CEO venía de ahí, de esa división, y era una división súper exitosa o sea, ¿sabes qué? Tiene las generaciones que jugaron ese juego, pues siguen estando activas. Sí. Estás hablando de los niños de 10 años, a lo mejor hasta los 20, pues siguen estando hoy activos, güey. Entonces, ha seguido siendo muy... Y no... ¿Qué somos nosotros? Somos justamente nosotros, güey. Y tienen como todos estos juegos de... No sé si, por ejemplo, los juegos de Star Wars, que los hace una que se llama Fly and no sé qué se llama. No sé si están relacionados, pero todo lo que es Dungeons and Dragons... Y no sé qué tanto algunas otras franquicias de juegos de mesa seguramente tienen mucho más, ¿no? Pues pero Wizards es muy grande. ¿Sabes qué? HeroClix también creo que hace. Ok. Pues sí, yo he visto el sello en algunos de los juegos. Sí. Entonces, pues por eso lo sé. Y bueno, esto al tener tanta popularidad, pues de ahí surgen ideas, ¿no? De ahí empiezan a barajear ideas de por qué no empezar a producir estas aventuras, pero llevadas al cine. ¿Tú alguna vez has jugado un juego de rol como este? Sí, un par de ocasiones. Ahora, ¿lo has jugado por mucho tiempo? La primera campaña que hice fueron 3 horas escasamente. No, pero mucho tiempo me refiero a por años. No, fueron 2 ocasiones. Bueno, ¿qué es la gran magia que tienen estos juegos? Sobre todo no cuando eres un jugador de ocasión, sino cuando eres un regular. Tú creas un personaje. Y este personaje va viviendo cosas y va teniendo experiencias. A diferencia de todos los demás juegos de mesa, tú terminas la partida y se acabó. Entonces tú terminas el turista, se acabó el turista, tú terminas, obviamente, ajedrez, lo que sea, se acabó. ¿Qué pasaba con estos juegos?
tú terminabas, pero la historia del personaje no se acababa. Tú la retomabas una siguiente vez y una siguiente vez y una siguiente vez. Entonces, un poco como Ready Player One, ibas acumulando cosas y tu personaje iba obteniendo experiencia, iba creciendo, no a través de un juego en particular, sino a través de la vida del personaje. O sea, literal era como si tuvieras una vida paralela. Yo no jugaba Dungeons and Dragons, nosotros jugábamos uno que se llama Vampire, que es exactamente un juego de rol, pero sobre vampiros. Y lo que era mágico es que te empiezas a encariñar de tu personaje, empiezas a tenerle cierto aprecio y tienes armas que te costaron trabajo y que las aprecias, haces amistades, haces enemigos dentro de tu mismo grupo, haces gente cercana, gente lejana y se convierte en una especie de vida paralela. Obviamente puede ser muy impactado, ¿no? Pero tú viste obviamente Stranger Things. Claro. Recordarás este final donde cada uno tiene esta carpeta Ujú, con ujú. todo lo que es su personaje. Sí, sí. Y eso es el juego. Vas generando todo un acervo de cosas que hoy seguramente con la tecnología debe de haber Claro, versiones en guías y línea, cosas ¿no? que te ayuden a mantener la coherencia y todo lo demás, pero se volvía muy divertido. Y por ejemplo, el día que fallecía tu personaje, pues era verdaderamente Era triste, güey. triste. De Pues, verdad era triste. Por eso creo que fue pues tan... y gracias creo que a esta profundidad del juego y todo lo que generaba, pues yo supongo que era un campo muy fértil para poder echar a andar estas ideas. Y creo que por eso, durante el periodo que la fantasía tuvo éxito en la década, Ahora, yo no sé si en estos tiempos, por ejemplo, sea mucho más difícil para los chavitos, porque lo que tienen estos juegos es que te tienes que concentrar y tienes que imaginar. El juego trata de imaginar cosas. O sea, pasas 3 horas imaginándote ser un guerrero que tiene que matar un dragón. Y hoy creo que la imaginación ha empezado a estar siendo secuestrada por por otros otros intereses. Es dispositivos, que hay ¿no? otros intereses, Sin ¿no? duda. Y entonces creo que eso sí le pega un poco al traste, en particular a estas dinámicas que, como bien dices, no solo hay que imaginar, Lucifer, porque tú sabes que en estos juegos también hay que actuar, hay que, ¿y cómo se dice? Involucrarse muchísimo con los personajes y no sé si hoy haya tiempo para poder hacer eso. Pues para hacer estas partidas continuas por mucho tiempo, esa es la bronca, que te distraes muy fácil con el celular, con lo que sea. Es más, no podríamos jugar porque estás así como de... Sí, 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 sí. Ya me tengo que ir, ¿no? Sí, ya tengo que ir, ya. Oye, bueno, entonces, Dungeons and Dragons, bueno, el juego Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons, fue pues, una de las grandes motivaciones para que el género tuviera la popularidad que tuvo durante la primera mitad de la década. Pero aquí viene el punto fino y lo que me llamó mucho la atención y sobre todo por qué surgió el tema del interés a lo fantástico y a la épica fantástica medieval. Y es que las influencias de Tolkien son muy evidentes en todos Claro. estos juegos, que fue de los primeros autores en generar los mundos, estos grandes Claro. mundos fantásticos. Bueno, ok, aquí viene, esto parece sacado de un análisis clínico del por qué surgen las cosas. En 1965 en Estados Unidos aparecieron ediciones de bolsillo muy baratas de los libros de Tolkien. El Señor de los El Anillos. Señor de los Anillos de y la Comunidad del Anillo y del Hobbit, ¿no? y del Hobbit. Bueno, el Hobbit es chiquito por sí. De hecho, esos libros baratos, esas baratijas que ahora son coleccionables, las pueden encontrar, son de Ballantine Books. Esa es la editorial. Ok. Por lo barato de estas ediciones, llegaron directamente a librerías pequeñas, a bibliotecas estudiantiles y a campus universitarios. ¿Okay? Entonces, esta lectura empezó a circular y empezó a volverse Hacerse popular, claro. Estas ediciones todavía tuvieron un poquito más de popularidad por una razón típica de que cuando eres artista y pues en vida te va de la fregada, pero te mueres y uy, ya eres famoso. Pasa más veces de las que crees. No es el caso de Tolkien porque pues, Tolkien sí tenía Oye, güey, pero es como la prestigio. película Descubriendo a Tolkien, es aburridísima, Es muy güey. Ahí aburrida. sí no se midieron. Es muy aburrida. Tú no manches, vamos a ver cómo se... Nosotros les prometemos que el episodio que le dediquemos a Tolkien vamos a tratarlo de hacer un poco más entretenido Sí, que, sí. que eso. Bueno, aquí viene lo interesante. Llega en los 60s, llegan a las universidades libros de fantasía. Ok, vamos a hacer matemáticas. ¿Qué pasaba en las universidades en los 60?
¿Qué pasaba en los dormitorios de las universidades de los 60? LSD, ¿te dice algo? LSD, ¿qué tal un poco de marihuana posiblemente? Un poco, a lo ¿O qué mejor tal algún hongos alucinógenos? Bueno, yo sé que estas palabras vamos a tener que censurar algunas 60s, cuantas. no sé qué tanto habrá algunos otros opiáceos. No, pues... Acuérdate que la guerra de Corea pues, estaba por ahí. Mira, bueno. teníamos un catálogo muy amplio de sustancias que expandían tu conocimiento y tu Tu conciencia y todas esas mamadas de hippie. Bueno, se empezó De hippie. a volver pues el tema dentro de las universidades, pues, güey, el Hobbit y el Señor de los Anillos es una pachequeado Sí, mi carnal el Hobbit, porque seguro había un brother que era el Hobbit, es ¿no? el mismo motivo por el cual encontraron una tercera o segunda lectura, perdón, al Mago de Oz en los 70s, güey. Sí, El Mago de Oz era una película, es una historia bellísima, pero de repente, cuando alguien decidió mezclarla con sustancias... Sí, ¿no? Y luego le pones un disco de Pink Floyd, pues Ajá, agárrate, no Guadalupe. mames, es que el director del Mago de Oz estaba en Sí, contubernio claro. con David Gilmour y con Roger Waters y pues Simón. dijeron que íbamos a... Él en 1940 iba a hacer algo que estos güeyes iban a aprovechar y decir, no mamen. Pero bueno, ¿Alguna vez habrás, digo, yo nunca he hecho el experimento como tal, ¿no? De poner es que Dark Side curiosamente, of the Moon sí puedes encontrar una sincronía. Sí la hay. O sea, sí, no sé si Pink Floyd, la banda, planeó esto, no lo creo. Yo creo que esto fue más producto de un dormitorio en una universidad. Sí, que la encontraron así. Porque, ojo, cuando ya te dicen hay esta sincronía, pues ya estás listo para verla, aunque no exista, ¿no? Tú O ves sea, las formas dices, de no, las claro nubes. que Güey, está ahí tú la le encuentras sincronía. formas a las nubes, ¿no? Sí, O sea, claro. tú le encuentras formas a las nubes y yo creo que esto es muy parecido. Y esta matemática, entonces, estamos de acuerdo cómo este pequeño sector de la población hizo que se volvieran entonces libros de culto, libros de mamador. Sí, claro. Estamos de acuerdo, bueno, ¿no? pero espérame. No, no Señor son de libros los de mamá, Anillos. no, son libros de ¿Sabes mamá. cuándo dejó de ser de mamador el Señor de los Anillos? Ah, pues cuando Cuando Peter Jackson hizo las películas y güey. todo el mundo, güey, no mames, ¿tú no has leído El Señor de los Anillos? No mames. Ahí retomamos. Cuando veas la película te vas a dar cuenta, Ahí güey, ¿no? retomamos la mamación, ¿no? Y luego estás en el cine y alguien decía por ahí, no manches, pues como que ya se acabó, ya no entendí. ¿Por qué se quedan ahí solos en la montaña? Pero bueno, entonces, ¿cómo este fenómeno en la universidad vuelve a un libro de este tipo de culto? Y te decía, cuando un autor o un pintor o un artista fallece, pues de repente sus obras se vuelven famosas y se vuelven más cotizadas. Pasa mucho. Oigan, culeros, ¿por qué no se las compran cuando están vivos? No sean cabrones. No Hay sean que así, apoyar el arte, güey. ¿no? Lo malo es que ahora compras arte y dices, para cuando se muera y Ah, luego huevo. se muere y no vale nada. Puta. Pero bueno, en 1973 fallece Tolkien. Y pues como te podías imaginar, tuvieron un reboot, un boost, perdón. Revamp de- Revivieron la popularidad. Pero ya venían con esta aura de libros cósmicos. Yo de me libros acuerdo que de cuando yo culto, iba en güey. secundaria era como una leyenda urbana, güey. Los libros de... O sea, la gente que había leído El Señor de los Anillos era como de otra cepa, no era... Sí, sí. O sea, no era cualquier geek de cuarta, güey. Tenías que ser cierta... Pero sí había como, ay, ¿no has leído El Señor de los Anillos? Ah, no mames, ¿cómo no lo has leído? Entonces, es por eso que una obra escrita muchos años antes, muchos años antes, pues retomó el interés de un sector de la población por los temas fantásticos. Y combinado con el Dungeons and Dragons y todo lo que ya platicamos, pues era como muy... Era obvio que iba a ¿no? estallar el que género, en ¿no? algún momento iban a surgir películas con la temática. Claro, y también estás viendo que el consumo se decanta por... Fíjate, ay, cabrón, el consumo se decanta, güey. Ahora sí me sentía hasta como erudito. Sí. Que el consumo se decantaba por este tipo de temas y fantasía, que también estás hablando del horror y estás hablando o sea, no solo de la fantasía como la historia sin fin, sino había mucha fantasía en el aire de muchos tipos, ¿no? Lo que ocurre, creo, es que
pues ya había herramientas para poder plasmar esas ideas que antes era muy complicado. No, si no es lo mismo decir hacer el ¿No? dragón del Señor de los Anillos en los 70s Que, a hacerlo que a con Smoke, Peter ¿no? Jackson. Entonces, Ya con... yo creo que sí fue con el hecho de a que aparecieron compañías como ILM, como DreamWorks, por ejemplo, de Steven Spielberg. Bueno, que antes de DreamWorks fue Amblin. Amblin. Y compañías de este tipo que se dedicaban a trabajar con efectos especiales. Con KK, ¿eh? Con Caitlin Amblin, con Kennedy mi también, querida ¿no? Que Katy también Caitlin Kennedy. Kennedy estuvo muy involucrada con algunas de Totalmente estas metida, películas, ¿no? ¿no? Y te iba a decir, descansa en paz, pero no es cierto. O sea, en No, su no. casita está Solo ya no es descansando. jefa está, de Star Wars. está ahí pero- descansando en su casita. Bueno, este cine también generó, pues, ¿cómo se le puede llamar? El cliché del héroe moderno, güey. O sea, aquí en estas películas empezaron a ver al héroe bárbaro. Así todo mamado, con su espada gigante. Sí, claro. Pelo largo y pinche Arnold sí nos vino a dejar alta la vara. Pero ¿verdad? el estar fuerte no era nada más, ¿eh? El Rocky también está, No, digo, no todo. va hablando de fantasía, pero Rocky también andaba ya por ahí. Ralph Lundgren haciendo de He-Man, güey. Oye, pues eran fortachones. Otro cliché, el mago mentor. En todas Bueno, las es historias. que es el camino del héroe. Tienes a este campesino o a este aprendiz de mago o a este cuate que no das un clavo. Y viene el call to action o bueno, el llamado a la aventura, que es un algo le sucede. Yo pensaba que tenían que decir, suscríbanse, Sí, síganos. suscríbanse, ¿no? Que ese es el No, pero algo sucede en su vida que cambia su vida y entonces aparece un mentor, que quién mejor que un Merlín de mentor, Claro. y ese mentor te ayuda a llegar a salvar a la princesa, ¿no? La espada mágica. La espada Que también mágica. la espada mágica es un artículo del viaje del héroe, ¿no? Sí, claro. pues Porque el héroe se encuentra un parte, artilugio, ¿no? pero no, o sea, no es probablemente la espada, pero encuentras herramientas durante el camino que te ayudan a... El reino medieval en peligro. Que aparte el reino medieval, cuando ni medieval es, eso me encanta mucho. Por ejemplo, en Krul, ¿no? Que es medieval, pero no es realmente medieval, ¿no? O sea, Pero hay es. espadas, pero no es el medievo. Pero le entiendes, ¿no? No es el medievo, te iba a decir mexicano. Digo, no es el medievo en la tierra, ¿no? Pero supones que es. ¿no? De Supones alguna que es manera. por ahí, ¿no? Y bueno, la criatura fantástica aliada. En el caso de Historias sin fin, pues tenemos al buen Falcor. Y como se pueden imaginar, estos elementos se repitieron no solo en las películas, más adelante videojuegos, en el anime, Bueno, juegos de rol, encontraron ¿no? un nicho, que es el héroe. Así es. Digo, no que el héroe no existiera antes, ¿eh? O sea, obviamente ha habido héroes desde la idea, o sea, desde muchísimo tiempo antes. Pero aquí encontraron la fórmula para subir al héroe al mainstream y ponerlo en todas las pantallas y que se volviera este personaje emblematiquérrimo. Y estamos hablando de que el héroe está en todas estas películas. No es un drama donde el héroe no es el héroe, sino el héroe es la situación, digamos. Y algo particular o de estas, es de algo como un elemento muy presente, es siempre ese, el final feliz, ¿no? Pues acaba Y en no un hablo de final los de feliz, 500 ¿no? varos, ¿eh? Hablo 500, pues ni que de dónde vas, güey. Yo el ni que usaran 200, guantes de seda, ¿no? 200. Sí. Esos usan con los que guantes. de herrero. No, ya pasen. Y no, pero normalmente las historias tenían un final feliz. Que pues también era parte de la época, ¿no? O sea, estaba a lo mejor todo tan mal, había crisis o algo que decían, pues que no Pues entiendes. era ¿cómo se dice? Positivismo ochentero también era no había tanto pesimismo en el aire. En 1982 se puede dar el banderazo a este tipo de películas, que de hecho es muy curioso porque el periodo fue muy corto, o sea, lo cabrón de estas películas aparecieron en escasamente 4 años. Hubo más adelante, en el 88 tenemos por ahí películas, pero lo bueno se puede situar entre 1982 a 1985. Y yo te hablaría que, por ejemplo, en mi lista, hasta el top prácticamente tengo del 81, ¿eh? Bueno, fíjate. Yo todavía tengo películas del 81. Pero incluso tomando el 81, es un periodo muy corto, ¿no? Sí. Es un periodo muy corto y que tú... Pero yo tengo como una teoría. Pues... Porque fíjate, yo siento que en estos primeros 5 años de los 80 explotó. Pero después creo que mutó y lo trajeron más como al terreno del tiempo real. Por ejemplo, yo tengo mi lista dividida
porque hicimos una lista, para los que no, de estas 10 películas. Pero mi lista está dividida y esto no fue on purpose, pero hasta arriba tengo estas películas de fantasía más épica, le voy a llamar. Y antes tengo estas películas de una fantasía más terrenal, voy a decir. Es muy curioso. Ok. Pues mira, empezamos en 1982. El boom, se tiene que decir, fue una gran película, Conan el Bárbaro, que fue la que dijo, miren, esto tiene éxito, así es que cópienme, ¿no? Y aparecieron The Beastmaster, que ya son películas con un presupuesto menor y que no tuvieron, o sea, sí son muy populares. Ahora son de culto. En ese tiempo, quién sabe, ¿no? Pero ahora son de culto y muchas de ellas, recuerda que no salieron de los Estados Unidos. Por ejemplo, The Beastmaster llegó muchísimo tiempo después a México. Y en video, Y en Yo video, no fue directo, cine, ¿no? no creo, ha sido video. Pero, por ejemplo, en el 82 aparece una muy buena y creo que una digna representante de este género, The Dark Crystal, el cristal oscuro. Que es una auténtica chulada. Estás hablando de Jim Henson haciendo marionetas maravillosas. Y que intentaron hacer una serie, Hicieron ¿verdad? una serie. No solo tuvo una temporada. Y es que... La época no la hizo. Exacto, ese es el Porque punto. replicaron la serie y el intento era idéntico a sí. usar marionetas y estas marionetas hacer, pero el impacto pues no es el mismo. Con los temas visuales no le compites. Mira que... Y estaba bien hecha. Está muy bien hecha, sí, es lo que te iba a decir. Está muy bien hecha. Y otra también del 82, que también es de fantasía, Time Bandits. Time Bandits, que la mitad ¿Cómo se llama en español? ¿Te acuerdas? Bandidos del Tiempo. Los Bandidos del Tiempo. La mitad del cast aparecieron en Star Wars, eran Yaguas. Eran Yaguas y... Pero, por ejemplo, Time Bandits también la volvieron a hacer hace poco, hace como 2 años. De hecho, salía esta Lisa Kudrow ahí. Ok. Y pues está bien, está buena. Me gustó la serie, creo que es de Apple. Pues creo que es de Apple. ¿Es de Apple? Ok. Me parece que sí, y está bien, pero el tiempo a veces a estos argumentos se los come, ¿no? Sí, aparte, en el 2025, pues... Sí, ya. No es lo No te la crees, pero, ¿no? Pero es linda, ¿no? No te la crees. Dice, ¿sabe quién hackeó el tiempo? Pues es como estás el varón Munchausen ahorita, pues no. Que también es una gran jala, película. ¿no? ¿no? Yo me acuerdo mucho de esa. Fracasazatote. Pero... Bueno, la mayoría, de hecho, de estas películas. Bueno, sí, ¿no? estas cuando salieron en taquilla. En cine, ¿no? Pero, ok. Otra cosa, ya veían que el género, pues, estaba siendo popular, estaba siendo bien aceptado. ¿Y por qué no mezclamos fantasía y ciencia ficción? Y empezaron a suceder cosas como Krull. Chulada. Creo que es la mejor representante, ¿no? De estas dos. Porque también tenemos a Hércules, que sé que es un poco... Pero está menos, mitológica, ¿no? pero trae ondas. No, Krull es el perfecto ejemplo de fantasía con ciencia ficción. O sea, fantasía con extraterrestres, güey. No y luego traes mitología forma, con el Minotauro, o sea... con el... Está bien chingón. No Minotauro, perdón, con el... Cíclope. Con el Cíclope. Por cierto... Que la vi, por cierto, también. Primera o segunda película de este actor, Ay, se me olvidó. Sí, de Liam Neeson. De Liam Neeson, Sí, ¿no? sí, Aparece bien chavillo. Aparece ahí chavillo, muere. Y pues si no la han visto, háganse el favor de ver Krull. Esa sí es fantasía, ciencia ficción de las más chingonas. De hecho, para mí, rankea muy alto. Yo la tengo bien película, rankeada también, por cierto. Y pues pueden imaginarse la creatividad de la década, no solo aplicada con herramientas que hacían posible que una montaña volara y se posara sobre el planeta. Cosas... Me encantaban los caballos que iban volando con el fuego. Oye, aquí viene otra cosa. 1984. Aquí aparecen películas como La historia sin fin, que yo creo que es una de las más bonitas y sigue siendo de las mejores historias que hay. Tiene una story... Además de mensaje, buenos personajes. Lo único, ¿sabes qué no me gusta de La historia sin fin? Son la obra de teatro. ¿Cuál? ¿Qué obra de teatro? Hay una obra de teatro, yo la vi en... ok, en la vida real hay una obra. En España la vi ya. y sí es terrible. No, esa no te la manejo. Pero, ahora estás hablando de una novela maravillosísima, que la novela es mucho mejor que la película en cuanto a historia, me parece, pero la película es una digna... Pero la canción le gana. ¿Cómo se llama? El cantante es horrible, ¿no? No sé. Creo que el cantante, no me hagas caso, pero como Mónica Naranjo, creo que usaba 2 colores de pelo.
La primera vez ahorita me doy cuenta ¿Falco ¿cómo se llamaba? No, Falco era el dragón. Ah, no es Rock Ese Me es Amadeus Falco. Falco, pero ¿cómo se llama? El museo. No, y ahora lo voy a tener que buscar, güey. Bueno, A ver. Leyenda, también aparece en 1984. Muy bien rankeada, sin duda alguna. Leyenda es la... La Mile se llamaba. Ok, Limail o algo así. La Ah, ya ves, tenía como 2 colores el pelo. Fíjate, era como güero, pero abajo tenía negro el pelo. Una cosa extraña. Ah, pues como cuando te empieza ya a quedar ya el tinte. Sí, como Ya que cuando te salen las raíces, cuando ya y tenías bailaba. Pero aparte se tenía como bien rockeros. Turn around, tell me what you see. Ok. Legend, decíamos, estábamos Gran platicando de película, Legend. sí. Te iba a preguntar, ¿es la primera película de Tom Cruise? Hablando de Tom Cruise. No, la primera. No sé si Risky Business fue antes. No estoy muy seguro, pero si no es la primera, es de las primeras. Pero Y también es de las aparece Jennifer Connelly, ¿verdad? Aparece como Para princesa. la princesa. No, no es No. Jennifer Connelly. Ahorita voy a decir quién es. Aquí la tengo. Dame Sí, un sí, es segundito. Jennifer Connelly, según yo. Es. ¿O sí será Jennifer Connelly? Claro, pues es que es un crush desde No, se llama 1900. Mia Sara, se llama esta chava. ¿Y Jennifer Connelly es entonces la de Laberinto? No es de Laberinto. Ah, Sí, perdón, sí, sí. mezcla, se me cruzaron los cables. Bueno, pues esas películas aparecen en 1984, que por cierto, muchos expertos en el cine Tiene una. dicen... Digo, nomás por no dejar, Tom Cruise, su primera película se llama Amor sin fin, whatever that means. Ok, pues ahí está. Entonces la segunda fue Legend. Pues no, de hecho, después una que se llamó Risky Business. Ah, mira, pensé que era después de... Y de luego una Legend. que se llama Taps, güey. No, güey, tiene un chorro de Ah, películas. no, pues entonces no es el dato. Olvídenlo. No es el dato, olvida ese dato. Borren esto de su mente con Photoshop. Oye, otra cosa que... ¿Mariposa? Otra cosa, mariposa. No, digo, otra cosa lo que te estaba diciendo, que 1984, muchos expertos en cine dicen que fue el mejor año de la historia en el cine. En la historia del cine de ¿Por qué? Hollywood. ¿Por Viernes 13 o qué? Pues por toda la cantidad de películas que aparecieron ese año. Si tú googleas películas 1984, dicen, sé que pues para gustos hay de todo, pero dicen que en 1984 se ¿Fue produjeron... el año del cine o qué? Pues Haz eso una pregunta. es Oh, una gran... Ok, a ver si Gemini me dice. Digo, en Google también aparece, ¿no? Le pones ahí... Beverly Hills Cop, obviamente Indiana Jones y el Templo de la Perdición, el Karate Kid, claro, Russo, güey. ¿cómo no? Obviamente Terminator, Dunas, Pesadilla en la calle del infierno. 1984, coincidiendo con el año. Oye, wow, sí había muy buenas, ¿eh? París, Texas, órale. Entonces, muchos, te digo, Oh, wow. consideran ese Amadeus. año como el mejor. Y aún así, Wow. con éxitos taquilleros como Un policía perdido en Beverly Hills o cualquiera de muy las chida. cualquiera de las que mencionaste, aún con todo y eso, La historia sin fin fue de las más taquilleras que hubo. Entonces, una película del género de fantasía, junto con Conan, se colocaba en el top. Y que era una y de la cosa preferencia, ¿no? novedosa, digamos, ¿no? Muy, 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 muy novedosa. Y pues ya, posterior a eso, bien lo mencionaste, después de la primera mitad de la década del 80, los temas se fueron diluyendo con otros géneros. Ya platicamos de Krull, pero pues Krull lo logró. Sin embargo, la fantasía ya dejó repentinamente. Como que empezó a... ¿Sabes qué? Me da a esta impresión diluirse. de que la fantasía se empezó a ver como más para niños, como un rollo más infantil, y entonces los adultos dijeron, no, pues yo cómo voy a ver esto. Y es que Davo, pues cómo voy a ver esto. el problema Espérate. fue que las producciones eran pues millonarias, Claro. eran grandes producciones y no tenían el retorno de inversión. La taquilla, bien lo mencionaste, la gran mayoría de estas películas, o al menos el 90% de ellas, pues fue una taquilla bajísima, una taquilla que realmente no representaba algo interesante para los productores. Y pues poco a poco la fueron dejando la de fueron lado. dejando de lado, ya no podían darse el lujo de crear sets gigantescos o maquillajes tan Que elaborados. esto, o hasta que miniaturas. llegara, obviamente, la era digital, pues todo cambiaría. Todo ¿no? cambiaría y esos costos tan altos pues se fueron poco a poco
mitigando con la parte de la digitalización, de las pantallas verdes y todo eso lo fue Que digo, la pantalla sustituyendo. verde creo que fue uno de los grandes hitos en este mundo digital, en donde podías hacer cosas maravillosas con una pantalla atrás, ¿no? Y qué tan dos actores fueron muy Bueno, reacios de utilizarla, pero ¿no? fue más pegándole 90s, ¿no? Finales de los 90, sí, Sí, sí. después de como el 97, 98. Digo, tanto así que no más mucho caso, pero el episodio 1 me parece que fue la primera gran película que prácticamente De estaba las grandes filmada producciones. 100% El en episodio 1 pantalla de, verde, de ¿no? Star De Star Wars. Wars. Claro. Sí, esa sí fue de las primeras grandes, ¿no? Pero el efecto ya se empezaba a utilizar, no tan socorrido como en esta producción, No, pero, pero pues ya se empezaba a usar, pero sí, definitivamente sí marcó un antes y un después. Siempre George Lucas marcando tendencias en Bueno, en es lo que que se George hace Lucas cine, ¿no? siempre le gustó ser un innovador y creo que más que director, creo que es un gran innovador. Sí, sí lo es. El tipo sí ¿No? le gira muy bien el molino. Oye, pues otra cosa, otros géneros también. Empezaron la acción, por ejemplo, en los 90 también se popularizaron mucho películas del fin del mundo, ¿no? Del apocalipsis, tipo Armagedón. Pero más, ¿no es más noventero ya Armagedón? Pues desde el 97, 96, ¿no? Claro, o Más o sea, menos. cambiaron como un poco Los intereses el interés, pues es el que nos esquema. acercábamos al 2000, ¿no? Entonces ya el mundo se iba a acabar. Ya se nos iba a acabar el enésima mundo, vez. pues había que hacer películas. Ah, Impacto Profundo también Impacto estaba por ahí. Profundo, Volcano, o sea, todas esas películas de ya nos llevó la chingada. Y otros intereses, ¿no? O sea, realmente Que también eso... pienso que tiene mucho que ver con la parte de lo que sucedía en el mundo, justamente como dices. Pero fíjate algo. Acabas de decir que episodio 1 de Star Wars fue la primera gran producción en utilizar lo digital. Lo ¿no? digital, pero en total, o sea, creo que había, como- no me hagas caso, pero 6 segundos o como 100 segundos que no había habido pantalla verde. Y en su momento, Star Wars de 1977 también tuvo una innovación tecnológica en el cine. ¿Qué provocó esta innovación tecnológica de Star Wars, de la película? Que el género de ciencia ficción se popularizara porque ya eran realizables las ideas, Claro. ¿no? Esto pasa en los 80s y por eso tiene este éxito. ¿Qué pasa en finales de los 90? De nueva cuenta, ILM, en este caso George Lucas y su compañía de geniecillos, populariza el tema de la digitalización, de las pantallas verdes Claro, y escenarios montados y todo esto. Y entonces le muestra a otros directores lo que se puede hacer. ¿Y qué pasa? Que entra de nueva cuenta un renacimiento de películas de fantasía. Claro. Entonces es muy curiosa la tendencia de los productores y bueno, cómo se mueven las cosas en Hollywood, porque si te diste cuenta, cuando se generó una nueva tecnología, Sí, reventó otra el vez. género que lo aprovechó primero fue la ciencia ficción y la fantasía. Y eso pasa a finales de los 70. Vuelve a pasar a finales de los 90. ¿Y qué género es el que toma de nueva cuenta esto? La fantasía son de los primeros en Pero utilizar. es que creo yo que es el que más jugo le puede sacar. Exacto. Y una película hecha con esta tecnología, pues le demuestra al resto. Miren, esto es lo que podemos hacer, ¿no? Así es. ¿Y qué viene? Un renacimiento de película de este género. El Señor de los Anillos, Harry Potter, Narnia. O sea, viene otra vez al final de la década. O nuevas grandes sagas. Incluso Game of Thrones podría entrar dentro de la década, ¿no? Sí, claro. de este No, periodo. Tenemos películas de dragones, ¿no? ¿Te acuerdas esta de Además, Corazón de Dragón? Corazón de Dragón, o Percy Jackson. La otra de Tierra de Dragones, Tierra del Fuego, el Imperio del Fuego, me parece que era. Entonces, te das cuenta que tuvimos un renacimiento de películas justamente En base al salto tecnológico. con base exactamente en el salto tecnológico producido por Star Wars. Y pienso yo que viene un nuevo salto tecnológico interesante para el cine, tanto de traer actores ya muertos a ser actores Pues mira, viejos jóvenes si o tomamos, empezar a modificar algo. si por ahí. tomamos en cuenta los periodos que han tardado en hacer estas modificaciones, del 80 al 2000, pues ahí tienes un periodo de 20 años, ¿no? En donde primero mostraste la digitalización de los efectos especiales en el 80. Y luego en el 2000 mostraste el cómo puedes recrear cosas con la digitalización. Claro. O sea, tienes ahí un gap de 20 años. Pues ya vamos en el 2026. Vamos a ver qué es lo que viene.
Pero yo creo que viene algo serio con inteligencia artificial. Eso que dices Lo ahorita, acabo de ver. el deepfake, yo creo que es el siguiente gran paso. Fíjate que lo acabo de ver en El Mago de Oz. Te platiqué que fuimos a ver El Mago de Oz allá a la Esfera. Y lo que hicieron ellos, recortaron a los personajes y los sacaron, digamos, pareciera que los sacaron de la película original, crearon todo el montaje del escenario en digital para la Esfera e insertaron a los personajes. Todavía se ve hecho pues artesanalmente, no se nota mucho, pero lo que creo que va a suceder es que vamos a empezar a ver ya no remakes, sino vamos a empezar a ver películas que recortan las cosas que no les gustaban y meter mucho más enhancement en lo que está alrededor de la película, ¿no? Yo le decía a mi mujer, hay unas escenas en las que están cantando los Munchkins y le metieron más Munchkins, ¿no? O sea, revistieron que esto no es nuevo, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, lo hizo Lucas, pero aquí lo hicieron para una pantalla brutalmente grande y cambiaron los escenarios. Entonces, de repente se ve Dorothy bailando y se nota un poco como que no estaba originalmente caminando ahí, pero ahora ya lo empataron. O sea, es muy interesante. Y pues yo creo que por ahí viene también, ¿no? O sea, el deepfake, el creo poder que sustituir rostros, envejecer o traer a personajes. O incluso yo creo que traerlos. Olvídate que deepfake, porque eso sería cambiar lo que dicen, pero tú imagínate que hoy traes a un gran actor, traes a Marlon Brando, o traes uno de estos, Lawrence de Arabia, lo regresas a hacer, porque vuelves a hacer Casablanca, haces una versión moderna. Sí, pero yo creo que no pero con los actores, sí, ¿no? pero no invertirían en eso. Yo creo que esas películas las son intocables. No, y además de que No los retos. Acabas de ver Cumbres Borrascosas, sí, el remake. Y cómo le fue, horrible, pues nadie la quiso ver, porque está horrible realmente. Entonces, mamadas que hacen luego en el cine para calentarse. En fin. No todos vamos a lo mismo que tú al cine, ¿eh? Pues es que, no manches, luego no lo dejan en paz a uno. Bueno, hice como este compendio, no es el top, pero hice el compendio de las películas que creo que deberían de ver. Ok. Y pues tú me vas diciendo. Ya luego les platico mis favoritas y Yo hacemos esta tengo mi dinámica, ¿no? top, pero vamos. No, el primero es el compendio. Es un compendio que películas, así como quieres iniciarte y ser un experto en el cine de fantasía de 1980 al 88, esta es la lista que tienes que ver. Primero, en 1980, Flash Gordon. Clásico. Ahora, ese es... ¿Qué es? ¿Ciencia ficción? ¿Es aventura? Fantasía. ¿Es Pues fantasía? Pero es un gran clásico. ¿Sabes qué? Yo no sé si antes, pero me parece que es el primer gran score musicalizado por una banda del momento, digamos. O sea, lo musicaliza. Que fue Queen, ¿no? Queen lo hace la música de una manera magistral. Y termina siendo una gran película, ¿no? El Mago de Oz la musicalizó Pink Floyd, ¿no te acuerdas? Y yo te dije, a huevo el mago. ¿Cómo? Bueno, ¿sabes cuál? Goblin musicalizaba las películas de Darío Argento, pero eso en los 70s. Pero... Y yo creo que no eran banda popular todavía, ¿no? No creo que ni siquiera ahorita son populares, sí, o sea, no creas. Siguen manteniendo el estatus como nosotros somos de culto. Son de culto, sí, claro. ¿no? Como este podcast también pero, es de culto. Flash Gordon es una película que debes de ver, ¿no? Ok, Clash of the Titans o Furia de Titanes. Furia de Titanes, 1981, una gran película que se apoya mucho en el stop motion y que vino a traer cosas interesantes al mundo, ¿eh? Y pesadillas, Y pesadillas. Parte de los esqueletos está... En mi ranking rankea muy alto, por cierto. ¿eh? Excalibur de 1981. Excalibur, sí, una película que habla de magia medieval y una espada maravillosa. Una espada mágica. Me gusta. Buena película. Dragon Slayer, gran película. The Dark Crystal, Cristal Oscuro. Cristal Encantado. Conan película. el Bárbaro. Conan no la puedes dejar pasar nunca, ¿no? O sea, es de las que estás cambiándole. Ay, güey, está Conan. A ver, póntela. A ver, déjala. Sí, claro. La película en donde Arnold habla menos. Yo creo que es de las que menos... más. Mientras menos habla, más me gusta la película. The Swords and the Sorcerer también. Esa ya la habíamos platicado en el anterior, ¿no? Krull, bueno, ya tantas veces mencionada. ¿Quién no soñó con tener la estrella de Krull? Está bien chingón. Está bien. El único problema era... Sí, claro. Seguro que lo hay. Sí, sí, lo hay. Yo lo he visto en Gentle Giant. Lo voy a buscar en Gentle Giant. No, perdóname, no es cierto. Iron Studios. Estás matando mi en sueño. las de estas Iron Studio brasileño. Lo voy a buscar. Ese está chido, ese Y si no me equivoco, bueno...
Tú sabes que para eso se pintan solo los customs makers. Sí, voy a buscar a alguien de verdad. Pues, no puedo dejar fuera tampoco a Una historia sin fin. Claro, listo. La secuela de Conan el Bárbaro, que es Conan el Destructor. Fíjate que yo vi primero Conan el Destructor justo en la antena parabólica. Y luego yo el vi Bárbaro. mucho tiempo después Conan el Bárbaro. ¿Dónde es donde sale la negrita mamada? En la 2, en el Destructor. Disculpen, pero pues es que sí está bien mamada. Ah, que ahorita hace los dientes así como si se hubiera metido Oye, un pinche. disculpen, es que sí está bien mamada y pues sí está negrita también. Entonces, Oye, pero pues es que sí. Pero está hermosa, ¿no? Y se pone su casco así. No, Y aparte es como muy, muy pride. no, Así, falta que dijera Wakanda. Wakanda, por Sí se parecían, ¿no? Leyenda, obviamente tiene que estar Leyenda, ahí. claro. Lady Hawk. Lady Hawk, fíjate, es la única que no he visto normalmente Está en YouTube, ¿eh? las listas que vi, esa es la única que no. Pues que no ahí está en YouTube. Fíjate, Return to Us Return to Us. de 1985. Pero no es la de Michael Jackson, ¿va? No. No, esta es Sí, es ranquea una alto, pero- versión obscura. Sí, más darketa, ¿no? Laberinto. Laberinto, el casco de Jennifer Connelly y con un David Bowie maravilloso. No sé si hizo otras películas de David Bowie, me parece que no. Bueno, no, sí, claro. Sí. Nos salió en ¿Cuál Sin salió? Sajo, ¿no? ¿Cómo se llaman las de Juegos del Hambre? Ah, pero sale como Sí, poquitito, ¿no? Pero sale técnicamente. Sí, claro. Oh, wow. Willow. Willow, sí, Willow le hemos Willow, hablado. la película está chida. La película está chida, güey. La serie, pues por algo la quisieron algo la remover de banearon. nuestra. Algo que acabo de aprender en los viejos tiempos romanos, en la época de los César, cuando destituían a algún político o alguien importante que por alguna chingadera. ¿No así, jalaba? Ajá, o sea, que le hayan cachado alguna tranza o alguna desviación No es que hoy ya de no pasa, recursos, no solo de recursos, pero era costumbre en los ¿no? romanos. ¡Romanas! No, era costumbre que en todas las paredes de Ajá. edificios públicos aparecieran sus nombres y lo que decían. Y Imagínate, entonces, en este tiempo ponen el nombre y todos los días, puto Juan, ¿no? y entonces lo que hacían cuando alguien la cagaba era borrar sus nombres para que la gente se olvidara de ellos. Entonces Fíjate. hay muchos pobladores, gente importante de Roma que hizo tonterías y que no se recuerda porque se Los borraron sus nombres. desaparecieron. Sí. Oh, ¿qué tal, eh? Eso creo que es un castigo muy Es como cabrón. cuando no vas el día de la foto del anuario y ya nadie se acuerda. no Ya nadie sabe ni estudiaste, que estabas güey. ahí, ¿no? Puta, no me digas. A mí me pasó hace poquitito, ¿eh? Y sentí bien O sea, gacho. ¿a poco es generación del Ustedes 93? no están Claro. para saberlo, pero sí se los voy a contar. Hace poquito, una buena amiga, Meli, subió una fotografía de la universidad a donde fuimos. Y ese día, curiosamente ese día, no fui a la escuela, güey. Y no estás en la foto Entonces escolar, está güey. la fotografía con todos mis compañeros. Es como Todos, güey. Marty McFly, güey, desapareciste de la generación así. Todos, hasta la niña que nunca iba, güey. La MMC, ¿ya sabes quiénes son? Sí, mientras Me caso, había varias en ese entonces por ahí, pero todos, hasta la que no iba, estaba en la fotografía. Menos tú. Güey. Yo no estuve, no mames. Y sí me sentí como Marty McFly desapareciendo de la foto, güey. Oye, cuando tenía Facebook. ¿Qué? Por cierto, se siente bien se gacho, siente güey, porque no se feo, acuerdan güey, de sí, ti. Nadie ¿no? sabe ni. ¿Tú ibas aquí? No, tú ibas en otro grado, ¿no? Curiosamente fui el único que terminó haciendo comunicación. Sí, nadie más. Es que tú no te. Ah, no. Vamos a borrar eso con Una Photoshop vez. también. Pero bueno, sí, me pasó eso, güey. Sí está A mí bien me pasó, gacho, fíjate güey. que cuando Facebook estaba empezando a agarrar calor, hicieron una página de Facebook de la secundaria, La Salle, en la que yo fui, güey. Y nunca me encontré. No, yo tampoco. También dije, puta. Es que qué ¿sabes triste. qué? Nadie Yo sabía no- quién era yo. yo- Si yo- tú ibas en La yo- Salle por ahí del 89, 93. Yo me he encontrado con muchas Dime si me fotografías recuerdas. de compañeros que tengo como en amigos de Facebook. Bueno, tenía, porque por cierto ya soy Chris Hemsworth, se los repito. Si lo Ahorita buscas, ta- vamos a buscar a Chris Ahorita Hemsworth. tengo poquitos amigos todavía. Pero recuerdo que subían fotografías de la secundaria, ¿no? Y fotografías pues, ¿sabes? Vivíamos en la playa, pues en la playa, Claro, acá, había. posando con las chiqui babies Las de la secundaria nenadas. también, ¿no? Y yo no aparezco en ninguna de esas fotografías.
Evidentemente, yo era el gordito de la secundaria, güey. Yo era el que se quedaba en la casa mientras todos los demás iban a play. Sí, pues sí. Pero se siente gacho, no estar en la memoria de tus cuates. De nadie, güey, nadie se acuerda. Sí, pero sí estuve, ¿eh? Y sí fui a la secundaria también. Entonces, pero bueno. Y bueno, nada más esa que mencionaste, Las aventuras del varón Munchausen. Entonces, ¿no? Munchausen, una película muy loca y muy fracasada. Bastante, bastante. Es que, ¿sabes qué? ¿Salió Uma Thurman? Creo que salió No Uma me Thurman acuerdo, en esa. no me acuerdo, buena pregunta. Y pues bueno, ahora sí llegamos a ese bonito momento que todos esperan, el top 10 de mis películas favoritas de Antes de que des tu top 10, tengo 3 menciones honoríficas. Por favor. Que no llegaron al top 10, pero creo que vale la pena mencionarlas. Y sobre todo porque este es el momento mamador del día, ¿no? O sea, Daumático, ¿cómo es el momento mamador? A ver, aquí entra Momento Mamador. Ahí está. Ok. Tal vez tú conozcas a Peter Jackson por El Señor de los Anillos o estas películas mainstream, ¿no? Porque obviamente pues todo el mundo lo conoce. Sí, Pero cuando Peter Jackson todavía no era ese gran director que todos conocen, hacía cine de clase B. Y hay 2 películas de los 80 de Peter Jackson, excluyendo Braindead porque no metí nada de horror aquí, o bueno, de miedo. Ok. Hay una película que se llama Meet the Feebles. Ah, claro, Que sí. es una película de 1989 de Peter Jackson, en donde toma la idea de las marionetas, literal, agarra como si fuera el show de los Muppets, pero ¿qué pasaría en un mundo real un poco más torcido? Ok. En donde hay el director del teatro es una morsa que sadomiza una vaca y toda la situación. Hay Oye, pero son películas para que la vean en familia, ¿no? No, esta no se puede. Esta no es pues no le van a entender, güey. O sea, Ok. hay un conejo que es adicto a la zanahoria Ok. y tiene una enfermedad en donde se está muriendo y pudriendo, ¿no? Se mete Entonces, mucha zanahoria por la nariz. Sí, es un poco adicto y no la puedes ver. Sí, no. No. Pero ¿cómo se llama entonces? Meet the Feebles. Hicieron una... Está en YouTube, de hecho. ¿Hicieron una adaptación recientemente No de algo sé, parecido? ¿O algo de los Feebles? Porque por algo me suena mucho. Me suena a Feebles, pero Meet the Feebles es viejita, ¿no? Ok, y la actriz principal en vez de Miss Piggy es una hipopótama, ¿no? Oh, Entonces ok. es muy curiosa. Véanla, Bien. vale la pena. Y luego, digo, cine de clase B, lo estoy diciendo. Y también el mismo Peter Jackson tiene esta película de pseudo horror sci-fi que se llama Bad Taste, Claro. que también es una película del 87 en donde hay un pueblo donde hay unos alienígenas que empiezan a matar gente. Ok. Es una joya del cine de clase B que todos deberían de ver. Pero esa sería como de ciencia ficción, ¿no? Como ciencia ficción, fantasía un poco, ¿no? Pero bueno, solo quiero dejarlas aquí porque creo que son películas que merecen Ok. estar en tu Yo lista. nada más como mención especial, que sí se me hace de fantasía, es Howard the Dog. Howard the Dog. Porque, pues, es un pato que viene del espacio, entonces, pues, el tema no es tanto de ciencia ficción, es de que La vi mucho, ¿eh? Porque puse unos monazos de guayaba y, pues, sí, no, fantasía, ¿no? Howard the Dog la vi muchísimo, no sabes cuánto. La vi muchísimas veces. Y película, por cierto, de Lucas, ¿no? Bueno, producida por... Bueno, fue cuando terminó El Regreso del Jedi, fue su siguiente gran producción. Pero pues nada más no le pegó, ¿no? Pues no traía, güey. Pero la idea verdad. es buena, la intención también. Sí. Digo, era el salto del señor Lucas al cine más adulto, pero Sí, pues, pues la armó. no. Pero aparte, ¿sabes qué pasa? Es que de repente tiene humor negro y como que es cómica, pero de repente ve una revista porno de patos y, o sea, como Sí, que no. era- No le encontró, no le encontraba no la le forma, encontraron, ¿no? pero me gusta, curiosamente me gusta mucho. Ok. ¿Cuántas películas crees que vamos a coincidir? Aquí sí creo que al menos en 5, Al menos. que es el 50%, lo cual es muy alto. Vamos a ver, muy Ok, bien. empezamos. Date. De 1981, en mi número 10 puse a Excalibur. Ok. ¿Por qué? Excalibur. Película de fantasía, creo que tiene todo el ABC de una película de fantasía, que también le coquetea, digamos, al tema de Dark Fantasy o Swords and Sorcery. Entonces, un tema sencillo, una historia sencilla, bien elaborada. Y Buena. la historia está interesante. Buena película. Ok, yo voy a hacer mi 10, pero antes una aclaración. Dejé fuera los géneros del horror, Ok. de la ciencia ficción, y también dejé fuera películas que ya habíamos platicado antes para no mezclar. ¿no? Yo creo que mi único Entonces, es que casi todas son épicas medievales. para está mí. bien, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea. Ahora, vamos con mi película número 10. Yo traigo Laberinto, película buena, estelarizada muy por buena. David Bowie, por Jennifer Connelly, una película de marionetas
en donde hay una historia pseudodramática con algo de música de David Bowie. ¿Es Jim Henson? Es Jim Henson quien hace las manos. De hecho, es director de la película, el mismo Jim Henson. Y es una película maravillosa. 1, si eres fan de David Bowie, como lo soy yo. 2, si eres fan de Jennifer Connelly, como lo soy yo. Es muy bonita. Y 3, la historia es linda. Es una historia bastante bonita de una niñera que pierde a su hermanito bebé. Es muy maravillosa. Ahí están las 10 entonces. Bueno, número 9, también de 1981, Furia de Titanes. Bien, gran película. Es esta. Te digo, la escena de los esqueletos Es sí fue maravillosa. responsable de que 2 que 3 veces me meara en la cama, güey. O sea, porque Sí, te daba- me daban mucho miedo. te daba culo. Yo de niño tenía dos cosas que me dan mucho miedo en la televisión. Una eran esos esqueletos y la otra el pato Lucas, güey. El pato. No podía con el pinche pato Lucas. Sí, Sí, cuando le dan. Con, Ya luego- con el del dictador. ¿Usted vio un programa en donde un pato se voltea su pico así? Y dice, sí, había un pato que tenía una deformidad Sí, parecida a esa. ese güey me daba ¿Te mucho. daba miedo? Dirán hoy en día cringe, pero bueno. Es mi personaje favorito de los Looney Es muy Tunes. chistoso. Es que lo Es curioso es que muy cuando cagado. envejecí, por no decir crecí, me fue agradando el humor del güey, ¿no? O Debo sea, decir que Space Jam no es mi película favorita, pero hay este momento en donde están tomando todos de la misma botella de agua y que, aparte, de esos momentos que tú te ríes, pero nadie más se ríe en el teatro, ¿no? cuando se lo Me succiona. no, que se voltea y dice, esto va en contra de todo lo que en mis clases de higiene dijeron. Y todos lo toman. Puta, yo reía. Y todo el mundo así de repente, güey, me acaba de pasar, estoy mal, güey. Fui a ver Hoppers con mis hijos y hubo como 3 o 4 cosas que yo morí de la risa de una manera humillante. Y la gente así de repente así, puta, ¿qué se ríe, güey? O sea, ¿qué le pasa? Mi humor está torcido. Es que la gente no es feliz, Lucifer. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Pero bueno. Y uno es feliz y pues desborda eso y luego la gente lo envidia. Es correcto. Mi película número 9, aparentemente podríamos pensar que sale un poco del género de fantasía. Sin embargo, a mí me raspa en esos linderos y yo quería traerla, no podía dejarla de lado. Estoy hablando de Beetlejuice, Ok. de 1988, una película de un fantasma exorcizador de casas, pero más bien exorciza a los humanos. Sí, yo la pondría de fantasía. Sí, En donde sí. para mí es una gran fantasía. Es una lástima que hayan hecho la secuela. Yo fui muy feliz con esta película. O sea, La que adoro. hayan hecho la secuela. Sí, la secuela es Ya no una... te gustó. No, está terrible. Esta Sí, no, secuela no, que no, hicieron no, fue no bastante está. mala y ya él está viejo, o sea, nada que ver. Pero me parece una película perfecta. Me parece que esta... Gloria Dietz, esta... ¿Quién? La niña, pues, se me fue su nombre. Qué esta mal. Winona Ryder. Winona Ryder me parece Ya. que es mega, hiper maravillosa. En esa película. En esta película en particular, digo, supongo que en algunas otras, pero no soy tan fan de ella. Y me gusta muchísimo. Muy bien. Beetlejuice. Ese fue el 9. Bueno, en el 8, Dragon Slayer de 1981. Se me sigue haciendo una grandiosa película. La pueden encontrar, ya Sin les ningún platicamos problema. en Disney Plus. Los efectos para el momento muy padres. Cuando los dragones volaban en el cielo, me encantaba verlos. O sea, se me hacía tan real. Ya sé que actualmente encuentran mejores cosas, pero pues una gran película. Lore de dragón al 100%. Todos los cánones de los dragones, ahí los pueden ver. Entonces, Dragon Slayer. Solo voy a decir, hasta ahorita es una película maravillosa. Dragon Slayer. Sí, Sí, claro. sí, Sí que lo es. Sí que lo es. Ese fue el 8. Ok, vamos con mi 8, El Cristal Encantado. Ay, Otra güey. película de marionetas con una historia muy interesante en donde hay este héroe que es una marioneta. También es Jim Henson. Y como puedes ver, soy un gran fan. Llevo 3, o sea, Meet the Feebles. La de Laberinto y esta de Cristal Encantado, que me parece que son películas perfectas y que nunca necesitaron una secuela. Muy o bien. una serie O adicional, una ¿no? continuación. Ahí las Así dejaron así y ahí las Así vamos a es. dejar. Bien. Mi número 7, Leyenda de 1985. Ok, una gran película, leyenda. Es donde aparece el diablo de Tim Curry. El diablo de Tim Curry, que no es realmente el diablo, ¿no? Que Se es llama un demonio, la es un- oscuridad, me parece. Y o qué alguna cosa así. personaje. Es la mejor personificación del personaje. diablo que has visto. Entre él y Calibos, que si bien Calibos tampoco es el diablo, pero creo que son dos de mis... Cuando yo imagino al diablo, es la unión de estos dos personajes. No, y el maquillaje es Calibos estamos hablando de perfecto, Clash of Titans. ¿no? güey. El maquillaje es perfecto, güey. Y mira, 1985, pues ya. Es una cosa maravillosa. Ese Me parece fue una gran Mi película. 7.
Ok, ahí te va mi 7, que también se va a salir un poco de los cánones, pero no puedo dejarla fuera. Yo tengo Los Gremlins. De Muy 1984, una película donde una serie de que pequeñas muchos dicen, criaturas... la 1, ¿verdad? La 1, sí. Sí, porque muchos, a ver, ok, aquí es, no entiendo, porque ya actualmente ahora entiendo que es una película de fantasía, pero también es catalogada como una película de terror, pero también es catalogada como una película navideña. Pero te voy a decir algo, los Gremlins tienen un detalle bien curioso. Es gracias a los Gremlins que se empezaron a definir estas categorías como la PG-13, güey. Claro. PG-13, sí, güey. Fue sí, de las sí. primeras películas que tenías que tener 13 o más. Sí, porque si estás Y más me chavito, sí tocó te en sacaba. México que me sacaran de un cine y me dejaran entrar a otro al ver esta... O sea, todavía no estaba clara la clasificación, güey. Qué cabrón. Que no nos dejaron entrar en un cine a verla, que la fui a ver Ay. con mi primo Richie y casi le arranco los dedos del carro porque cerré la puerta y los tenía ahí, por cierto. Un abrazo, Richie. Uno a veces también la rega. Pero Los Gremlins es una película maravillosa, Sí, sí que divertida, lo es. puro desmadre. Se va a hacer una Sí. película de puro desmadre. Fíjate que a mí, Muy chido. la 1 me gusta mucho, pero me gusta mucho más la 2, güey. Se me hace muy divertida. Bueno, pero es que a ti te gusta el Gremlin científico. ¿Y qué pasa si tú vamos? Y su gran musical New York, New York, es una Ah, chulada. está súper Es cagada, una güey. Sí, chulada. Pero gran, bueno, grandes gran películas. película, Gremlins. Fíjate que no la había considerado. Por eso te decía que yo el final, o sea, las últimas películas no las tenía de fantasía tan épica, las tenía como de una fantasía un poco más en nuestra tierra. Sí. Ok. Mi lugar número 6, ya la dijiste, Laberinto. Ok. Me gusta mucho y ranqué alto porque sí la alcancé a ver de chamaco. Y pues los efectos están muy chingones. O sea, es una película bastante atmosférica que Te mete en te la mete atmósfera muy cabrón. y ok, a reserva de que me digan lo que sea, a mí sí me da un poco de miedo, ¿sabes? Sí, es que Más que miedo, es una película que me da ansiedad. O sea, sí consigue Sí. que te sientas así. Bueno, en aquel entonces, ahora pues obviamente no tanto, pero consigue que te sientas así como extraño, como puta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Muy buena, Sí, ¿eh? gran Muy película, buena. gran película. Ese fue mi número 6. Ok, mi número 6, Krull, 1983, excelente. dirigida por Peter Yates. Esta chava que sale, que se llama Lisette Anthony, estaba perdidamente enamorada de ella. Era mi prototipo de chica... De chica guapa de estas películas de fantasía. Me encanta el arma, me encanta cómo la consigue, me encanta cuando entra a la telaraña, ves que está esta como telaraña, tiene a su mentor, o sea, me parece una película que tiene todo el héroe. Todo. Y ese saborcito de sci-fi justo que dices. Mi héroe de esta película, debo decirlo, era el Cíclope, güey. Estaba bien Yo chingón, jugaba a que las figuras eran el Cíclope. Ese güey pobrecito, güey, lo aplastaron al final. Y fue donde yo aprendí por primera vez, digo, ahora sé que es una cuestión un poco más, pues, de mitología, pero que pierde el ojo, o bueno, su raza perdía el ojo con tal de saber el día que iba a morir. O cómo iba a morir. Y ese güey sabía. Él sabía que iba a morir en ese momento, entonces él no tenía pedo, ¿no? Sí, muere bien. Pobrecito. Un gran personaje, pobrecito. por cierto. Ese fue tu número Ese es 6. mi número 6. Ok, mi número 5, Willow, de 1988. Ok, una gran película épica. Tenemos a estos... Maguitos. Es como el Maguito Zorrix, güey. Están todos chiquitos, viven en una aldeita dentro de sus casitas. Con sus hijitos. Y salen a caminar. Y salen todos, sus guantes. por el caminito. Por el güey. caminito. Sí, es una gran Oye, película. Pero todavía, o sea, en su momento me dio miedo. Actualmente también los pinches perros, de esos lobos negros que parecían. Sí, como War Dogs, ¿no? Eran así como una cosa. Sí, daban cosa que miedo, daban güey. miedito. Sí, daban miedo. Y no te haces así como, güey, es que está chiquito, güey. Pues ¿Cómo le va a hacer, güey? ¿Cómo puede ser el héroe? Eran como Polly Pockets, güey. Sí, güey, era como el pequeño héroe, el pequeño gran héroe, güey. Y de ahí nació Tyrion Lannister, posiblemente, ¿no? Pero a lo mejor Tyrion Lannister era hijo de Willow, pero ya se había acabado la época de la magia, güey. Ya estamos, son dos universos muy ajenos, pero que podrían muy ajenos, pero hay una coincidencia grandísima que es la estatura. Sí. Es una gran película, me gusta Willow. Esa fue el 5. Ok, vamos con mi 5. Y no es una película tan mainstream como muchas de las que hemos hablado, pero de 1989, Eric el Vikingo, güey. Vámonos. Es una película de Tim Robbins, cuando era muy joven. Y haz de cuenta que es una película maravillosa si te gusta sobre todo el lore nórdico.
los vikingos y este tipo de cosas. Es una película maravillosa, güey. Empieza en un asedio de los vikingos y este es como un vikingo media tabla, ¿no? O sea, no es así el fuerte ni nada. Y entonces se supone que va a abusar de una chica, pero es muy teto, güey. Entonces no puede hacerlo y la chava le dice, güey, ¿qué no sabes qué es esto? Y se enamora de la chava, pero sin querer la mata al tratar de salvarla. Okay. Y entonces va a buscarla al Valhalla para regresarla a la vida y pues trata de las aventuras de este vikingo. Eric, el vikingo. Para regresar a la vida. Y tiene una cosa que es hermosa. Agarra en un barco y llega al fin del mundo. Oh. Pero hace cuenta que hay una dualidad. Va él al Valhalla, pero lleva un padre que no cree, a un cristiano, que no cree en todo eso, güey. Y el héroe de la película termina siendo el padre porque no cree en nada de lo que está pasando. Es una mega joya. Se la recomiendo. Está en YouTube completita. ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. Eric el vikingo. Eric el vikingo. Y es toda una auténtica joya del cine épico de leyenda, fantástico. Fantasía vikinga. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ese fue el 5 El del 5. señor Lucifagor. Mi número 4, ya platicamos de ella. Me encanta. Krull, 1983. Creo que ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Se dijo todo lo que se Gran dijo. película. Gran película, que por cierto, la criatura era un animatrónico. ¿Ves que sale este mono enorme cuando está al final peleando? Era una criatura entre robot y bueno, un poquitito ahí, una pinceladita de horror cósmico, ¿no? Un toquecito de horror cósmico. Tienes un shapeshifter, un cambiaforma. O sea, tiene todo. Es una gran película. Ese fue mi 4. Ese fue tu 4. Mi 4, sin duda alguna, La historia sin fin. Creo que es una película maravillosa, empezando por la novela de Michael Ende, que es... Si ustedes han visto la película y nunca han leído la novela, lean la novela. Si ustedes ya leyeron la novela, lean Momo, que también no tiene desperdicio. Pero si La historia sin fin es una linda película, cuando ves la novela, que La historia sin fin es como la tercera parte de lo que realmente es la novela. La novela es maravillosa. Y la historia da es muy grande el libro, pero da para... ¿Sabes qué? A mí me evocaba mucha imaginación. Sí, es que el monstruo come rocas, o ver cómo Michael Ende se puso a crear estas criaturas, que me daba estos tintes Star Warsianos. Sí. Hay un momento que están en la corte en fantasía y se ven todos los diferentes seres de la corte. Esa escena es muy bonita. Y esa escena me recordaba mucho a la cantina de Star Wars, en donde se preocuparon por crear toda clase de seres para ese momento. Es muy linda. Atreyu, a la fecha... Ya sé que el doctor Alfredito va a decir que tengo un desorden mental, pero bueno, en esta película y obviamente en la novela aparece esta tortuga enorme que habla en plural. Y entonces, pero entonces hubo una época de mi vida que yo me hablaba en plural o hablaba en plural para ciertas cosas, evocando a la tortuga, güey. O sea, sí ¿Cómo es hablar en plural? Sí, o sea... ¿Vamos todos a los baños? Exacto. Okay. Exacto. Es que nos gusta ir al baño. ¿A quién? O sea, no los objetos. Tú... No, pero tú como si fueras varias personas. Por ejemplo, la tortuga cuando habla con Atreyu, le dice, hemos estado muy cansados, ¿no? Claro, es que somos alérgicos a los humanos, ¿no? Sí. Y entonces así decía, es que nos enfermamos de todo. O sea, tenía perdón. Okay. O sea, tengo desvariaciones. Pero bueno, La historia sin fin, gran película. Adoraba este momento donde tenía que pasar las pruebas. Me gusta mucho, ¿no? Las pruebas de self-confidence, de todo esto. O sea, la historia... El momento más traumático para un chico. Nada es maravillosa, o sea... Ok, acéptalo. El momento en que les da su merecido a los bullies, güey, es... está bien es de ensueño, güey. A todo el que bullearon alguna vez, que alguna vez sufrimos de eso, todos queríamos ser Sebastián y darle al pinche bully. Sí estuvo muy bueno. Gran película. Ese fue tu 4. Mi número 3, ya platicamos también de ella, The Dark Crystal. Bueno, o el cristal oscuro, cristal encantado, dependiendo de dónde la hayan traducido. Pero bueno, ese fue en mi lugar número 3, que ya platicamos. Ya la hablamos. Ahí te va. Mi número 3, que también ya la hablamos, Dragon Slayer. Digamos que yo la tengo rankeada mucho más arriba. Es una película de... Para mí es la película de fantasía por excelencia. Es la fantasía pura, sí. Tiene una princesa en desgracia, tiene a la no princesa que sí es princesa, pero aparte es heroína. Tiene al héroe, que es el muchacho que era un aprendiz que no sabía nada y que saca valor de las piedras y se convierte en un héroe. Tiene mi arma favorita de las películas de fantasía, que es esta lanza que tiene que hace con magia y con... O sea, fíjate, si de espadas hablamos, ¿te acuerdas de la espada triple de... ¿Cómo se llamaba la espada que disparaba
las hojas, que tenía tres Sí. hojas de espada y que, o sea, tres Pero hojas. no me acuerdo en qué película No me acuerdo salía, también, pero bueno. hubo No sé si en hubo Red armas. Sonja o en alguna de estas. No, fue Pero otra bueno, de en esas alguna es más obscuronas. maravillosa película. A mí Dragon Slayer me recuerda a mi niñez, me evoca muchas cosas. Película de videocine para mí y que también vi hasta que me harté porque la tenía ahí. Y aparte, como era de Disney, era como de, pues sí que la vean, es de Disney, No hay ¿no? pedo, ¿no? O sea, no hay pedo, no pasa nada, aunque se devoran a una de las princesas, Sí. los dragones bebés, pero no pasa nada, ¿no? Oye, ok, ese fue Mi 3. tu 3. Ok, va mi número 2, Conan el Destructor. Pude haber puesto Conan el Bárbaro, pero creo que me pasó lo mismo que a ti. La primera que vi, y esta sí me tocó verla en el cine, fue Conan el Destructor, que aparece creo que en el 84. Llega un poquito después aquí, pero pues... Oye, creo que no tengo que explicarles el por qué Conan es el estereotipo de héroe que todo mundo desea ser. Ese Conan, ¿no? Ese Conan, no te tengo que explicar nada y si me pides una explicación te digo 2 palabras y punto. Sí. Eso me encanta, güey. Fíjate que yo no metí a Conan porque la habíamos por ahí mencionado en Swords and Sorcery. Sin embargo, voy a coincidir con Davomático que Conan es una película maravillosa. Y si no lo hubiera mencionado en Swords and Sorcery, la hubiera incluido aquí. Es la mejor película que hay. Me encanta el villano final que está todo mal hecho. El del cuerno. Madre. O sea, es una gran película. Está poca madre. Me gusta cuando hace como su cruz, como su catet y todos se juntan a armar. Está bien chida. Es una gran película. Tiene momentos que se quedaron y que, puta, ¿cómo te explico? Por mucho tiempo yo veía que la historia, que o sea, cuando me hablaban, por ejemplo, que los tiempos de Cristo en la Biblia, en el catecismo. ¿Creías que era en la época de Conan? Güey, me imaginaba que en cualquier momento decía, güey, va a saltar Conan, va a venir, porque pues era de eso, así lo imaginaba. También como que posicionó al bárbaro en el mundo, al menos en mi mente, ya había videojuegos, por ejemplo, Altered Beast, o había los juegos de rol. O sea, el bárbaro ya se volvió como un Golden Axe. Sí. Se volvieron como este personaje como muy emblemático, ¿no? Muy propio del héroe del 80, ¿no? O sea, el héroe mira, pocas palabras, mucho músculo y mucha acción. Y mucha acción. Gran película. Bueno, mi 2, que esa, por cierto, ya también la tuvimos, Clash of Titans. Es grandiosa. Es una grandiosa película. Soy un gran fanático de la mitología y luego si la mitología la juntas con una historia linda y luego si te vas a la época, los efectos, lo que tenían para gastar. Estaba muy bien. Era una gran película. Muy bien, digo, se referencia hasta nuestros días, y ¿no? Tiene un detalle muy interesante que creo que te va a gustar y por lo cual me vas a dar la razón. Tuvo su línea de figuras de acción. Claro, es cierto. Emanadas de la idea del tamaño de Star Wars. O sea, las figuras son del mismo tamaño de las 3.75 Star Wars. Y tiene un Kraken, que es de todas las figuras de acción que colecciono, quitando al Yagua de vinil y algunas cosas muy especiales de Star Wars, el Kraken es la figura más difícil que me ha costado conseguir. El Kraken para esta película, ¿no? Entonces, mira, esa no me la sabía. Es un personaje. Es que ese no lo tengo así como tan. Pues mayormente soy de Star Wars. Pero el Kraken, el Pegaso. La línea fue pequeña, ahí me parece que son 5 figuras o 4 figuras, pero hay una de mis figuras favoritas en la vida, incluso sobre casi todo el catálogo de Star Wars, que es la figura de Calibos, que es este personaje que pareciera el diablo, que no es el diablo, pero pareciera un poco el diablo. La figura de acción era pedera, güey, tenía colita y tenía la pata de cabra. Te iba a decir como ese, pero no, ¿verdad? Es que ese ya es más Iron Maiden. Pero es una gran figura. Si ustedes nunca han visto esta figura de Calibos, échenle un ojo. Es una figura de acción maravillosa y obviamente el set de figuras completo. Es un poco como Dunas le pasó. O sea, les alcanzó para sacar un wave, pero nada más. No tiene la muerte, güey. Bueno, que en este caso no es la muerte, sino es Caronte, el barquero. El barquero. Pero hay la figura de acción de Caronte y es... Si quieres una figura de la muerte, ahí está. Pues ahí lo tenemos. Clash of Titan número 2. Y bueno, mi lugar número 1, porque pues representó mi infancia y por eso es que el intro lo hice de esa forma. La historia sin fin, para mí es la película de fantasía de los 80. Esa es la definitiva. Por excelencia. Por excelencia. Gran película de fantasía. Aquí vemos, fíjense,
Davo y yo estamos como vistos como el bueno y el malo, ¿no? El Positivo. El white side y el dark side, o el lado de la luz y el lado de la oscuridad, porque en esta primer película denotamos perfectamente bien estas personalidades. Yo, a diferencia, mi película número 1 es Leyenda. Ah, ok. Donde vemos al al ¿cómo se llama este güey? pues al diablo, de la oscuridad, la o se llama. oscuridad. Lo vemos esta versión como del diablo, lo más. Pues a mí me parece un personaje súper chingón, un Tim Curry haciendo un gran papel, dirigida por Ridley Scott, por cierto, y en esta aparición de un Tom Cruise súper joven, que aparte es un pepinacio y después pues se convierte en este héroe. Película de fantasía y unicornios, pero no hay unicornios tal cual, hay gente que mata unicornios. Entonces es una película oscura. No es una película tan fácil de digerir y de ver. Tiene unas escenas como cuando están los goblins comiendo gente y demás, pero me parece una gran película y creo que es el ejemplo perfecto de la personalidad del joven daumático, que es pura bondad, es Ahí puro está la amor, es dualidad. puro cariño, la historia sin fin. Ahí está. Y en la pedacera que me toca hacer a mí con Leyenda. Pues ahí está la dualidad, Lucifer. Y pues por eso nos saben tan bien estos episodios. Y pues... ¿Puedo un último mención honorífica? Por favor. Que no la metí por ser demasiado, tal vez no fantasía, pero ayer que estaba viendo el catálogo de películas del 80, recordé, y es una de las cosas maravillosas, se llama Big Trouble in Little Chinese. Ah, claro. Muchos problemas en el pequeño barrio chino, que es del 86. Esa la tendríamos que incluir en las películas de artes marciales. Rayen, ¿no? Artes marciales, algo así, pero a mí me gusta por fantasía, por brujos chinos. Que sacan electricidad. Que sacan electricidad. Uf, era maravillosa. A mí, pues, la dejo ahí nomás los que inspiraron, ¿no? A los personajes de Mortal Kombat. Yo creo que a Raiden, al menos a este personaje en específico, lo inspiró este personaje. Sí, es muy buena. Yo también la veía. Pero bueno, esa yo sí la pondría en artes marciales mágicas. Artes marciales. Imagínense, artes marciales mágicas. Es una nueva gama de películas. Eso está bien chingón. Muy pues, bueno. ¿Qué te pareció el episodio? Me encantan estos episodios donde podemos dar un poco más del reflejo de lo que a nosotros nos gusta. Y este episodio define claramente la bondad y la maldad. Oye, son episodios en donde mostramos nuestra información, nuestra formación, pero fíjate nuestro desarrollo. Que esto es interesante, ¿no? De estas listas no las hacemos en conjunto. O sea, yo no sé cuáles escoge Davo y él no sabe cuáles escojo yo. Pero tuvimos 8 películas iguales. Ah, ¿8? ¿Sí las contaste? 8, güey. Sí, pues entonces, sí. estás hablando de que nuestros gustos son muy, muy similares. Veíamos las, ¿cómo se dice? Pues es que eran las películas chingonas. No hay como... Y si no piensan ustedes lo mismo, pues claro, no estuvieron ahí. No estuvieron. Son demasiado jóvenes para haberlo vivido. Ya las cosas no son como antes. Oigan, pues muchísimas gracias a todos y de verdad gracias por haberle puesto play o haber descargado este episodio. Siempre es grandioso poder platicar un ratito con ustedes acerca de lo que más nos gusta, que es toda esta bola de información. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Y si ustedes vieron alguna de estas películas, coméntenos. ¿Qué les pareció? ¿Les gustaron estas películas? ¿No les gustaron? Quiero saber. Yo no conozco hoy en día a alguien que me haya desestimado estas películas. Quiero pensar que debe de haber detractores por ahí que van a decir, ay, pues no, esa no está chida. Claro, o esa es como My Little Pony, no sé. Pero por favor, coméntenos. Queremos saber qué opinan de estas películas. Queremos saber si eres de la década de los 80, si las viviste, cómo las viviste, si fuiste al cine. Yo creo que reeditar una de estas películas de esta fantasía épica en una sala grande de cine, creo que sería un acierto interesante. Sí, deberían hacer la nostalgia. Club de cines, club de cinéfilos, por favor. Hay que organizar algo así. Una película como, digo, ya hicieron las reediciones de Furia de Titanes, que cabe decir que no están nada mal, pero estas películas viejitas tenían ese sabor, sí, ¿no? Deberían de proyectarlas. Pues bueno, muchísimas gracias, de verdad, gracias a todos y recuerden, si tienen oportunidad, sueñen, pero sueñen en grande y sobre todo, no dejen de crear. Gracias y hasta el siguiente episodio.